Capítulo 1. El fluir del espejo líquido en el crisol de bronce. La luz de la tarde se retira. Se retira lentamente de los muros de piedra de Florencia, dejando tras de sí un rastro de sombras largas y ambarinas que trepan por las fachadas del palacio. Aquí, en el vientre del edificio, el aire es denso, fresco, cargado con el aroma de la resina de pino y el cebo de las velas que arden sin prisa. Escucha el siseo casi imperceptible de la mecha consumiéndose, mientras te acomodas en el sillón de cuero viejo, sintiendo su textura fría y suave contra tu piel cansada. Frente a ti, sobre una mesa de roble macizo, descansa un pequeño crisol de bronce. En su interior, el milagro comienza a despertar. El mercurio. Esa plata viva que no pertenece a este mundo sólido. Se desliza con una fluidez que hipnotiza los sentidos. Observa cómo se mueve. Clic, clic. El suave choque de las gotas que se unen para formar un solo cuerpo. Es una danza de pura continuidad. Un río de espejo que fluye sin principio ni fin. Fluye. Fluye suavemente sobre el fondo oscuro del metal. En este sótano, los ruidos de la ciudad. Los gritos de los mercaderes, el estruendo de los carruajes sobre el empedrado. Se han disuelto en una niebla lejana. Solo queda el presente. Y el mercurio, que refleja la llama de tu vela como un ojo plateado que parpadea rítmicamente. La viscosidad perfecta de la plata líquida. Que no moja, que no mancha. Que solo existe para ser observada en su eterno devenir. Siente el peso de tus párpados, tan pesados como el metal mismo. Mientras el brillo del mercurio te invita a dejar de pensar. A solo ser. Cosme de Medici solía sentarse aquí, en esta misma silla, buscando un refugio del peso de su propio apellido. Las intrigas de la signoria. Las alianzas que se rompen como cristal fino. Todo eso desaparecía cuando sus ojos se perdían en el crisol. Él comprendía que el poder es como este mercurio. Brillante, pesado. Difícil de atrapar entre los dedos. Pero fascinante en su fluidez. El roce de tu túnica de terciopelo al moverte apenas. El aroma a incienso que flota en el aire estancado. El metal se inclina hacia un lado, creando una ola minúscula que se desplaza con la gracia de una nube de tormenta. Es un movimiento que no conoce la fricción. Una superficie tan lisa que parece un pensamiento puro. El mercurio corre. Corre hacia el borde y regresa al centro. Buscando siempre su equilibrio. Buscando su paz interior. Así como tú buscas ahora tu propio centro. Sintiendo cómo la tensión de tus hombros se funde. Se derrite. Desapareciendo en la sombra de la habitación. Florencia duerme afuera, bajo una cúpula de estrellas frías. Pero aquí dentro, el calor es constante. El refugio es total. El mercurio se divide en 1000 esferas pequeñas. Diminutos mundos de espejo que brillan sobre la mesa. Y luego, con un movimiento casi imperceptible, vuelven a fundirse en una sola masa plateada. Una sola voluntad de descanso. Tic-tac. Tic-tac. El reloj de arena en la esquina marca un tiempo que ya no te pertenece. Un tiempo que se ha detenido. Para que tú puedas observar el fluir. El fluir infinito. La plata viva se aquieta ahora, formando un espejo perfecto donde se refleja el techo de vigas oscuras. Es una superficie de paz absoluta. Una quietud que invita al sueño profundo. El metal descansa. El fuego baja su intensidad. Y tú, en la penumbra del palacio, te dejas llevar por la corriente de este río de plata. Que fluye. Fluye siempre. Hacia la nada. Hacia el silencio. Hacia el descanso eterno de los Medici. La noche es larga. Y el mercurio sigue allí, velando tus sueños con su brillo de luna líquida. Todo está en calma. Todo es fluidez. Todo es nada más que este momento de plata. Capítulo 2. Sombras de terciopelo en el laboratorio de Cosme. El silencio en esta estancia no es un vacío. Es una presencia densa, casi palpable, que te envuelve como una manta de lana pesada en una noche de invierno. Aquí,
bajo las bóvedas de crucería que han custodiado los secretos de los Medici por generaciones, el aire tiene un peso propio. Huele a madera de cedro envejecida, a aceite de linaza y a ese rastro metálico, casi dulce, que deja el mercurio al exhalar su espíritu en el crisol. El aire se mueve apenas, haciendo oscilar la llama de la lámpara de aceite, creando sombras que bailan una danza lenta, estirándose y encogiéndose contra los tapices de las paredes. Sombras de terciopelo que parecen tener vida propia. Que se deslizan. Se deslizan suavemente sobre el frío suelo de piedra. Cierra los ojos por un momento y siente la textura de la estancia. Imagina tus dedos rozando el borde de la mesa de alquimia. La madera está surcada por pequeñas grietas, cicatrices del tiempo y del calor, pero se siente suave, pulida por años de manos inquietas que buscaron aquí la paz que el mundo exterior les negaba. Tac, tac, tac. El sonido rítmico de tus uñas sobre la madera suena como un eco lejano en una catedral vacía. Un sonido que te ancla al presente, mientras el resto del universo se desvanece en una neblina de olvido. Cosme de Medici, el viejo, comprendía bien este lenguaje de las sombras. Él sabía que el verdadero poder no se ejerce en los salones de mármol bajo la luz del sol, sino en estos rincones de penumbra, donde el pensamiento puede fluir como el agua. Fluye. Fluye sin encontrar resistencia. Aquí, despojado de su capa de armiño, Cosme no era un banquero ni un gobernante, era solo un hombre. Un hombre cansado que encontraba consuelo en la transformación de la materia. SSSSSSS. El roce de las páginas de un viejo grimorio al pasar. El papel es grueso, rugoso, huele a tiempo acumulado y a polvo de estrellas. Cada letra escrita a mano es una invitación a profundizar en el misterio del descanso. Observa de nuevo el crisol. El mercurio ha reaccionado al calor residual del horno de ladrillos. Ahora no solo fluye, sino que parece respirar. Expandiéndose y contrayéndose con una pulsación lenta. Constante. Como el latido de un corazón que ha olvidado la prisa. La plata viva se vuelve un mar en miniatura, atrapado en un recipiente de bronce que brilla con un tono rojizo bajo la luz tenue. Es una visión hipnótica. Una superficie que rechaza cualquier imperfección, que devuelve una imagen distorsionada y mágica de tu propio rostro. Un rostro que, en este espejo líquido, parece haber perdido todas sus preocupaciones. Todas sus arrugas de estrés. Disolviéndose en el brillo plateado. El terciopelo de tu vestidura esmeralda cae sobre tus piernas. Su peso es reconfortante, un recordatorio de la seguridad que te rodea en este santuario subterráneo. SHHH. SHHH. El murmullo de la tela contra el cuero de la silla es un susurro que te dice que todo está bien. Que el mundo exterior puede esperar. Que las deudas, las envidias y los nombres ya no importan aquí abajo. Solo importa la gota de mercurio que se divide. Y se une. Se divide y se vuelve a unir. En una repetición infinita que adormece los sentidos. Divide. Une. Fluye. Descansa. A lo lejos, muy a lo lejos, el reloj de la torre del Palazzo Vecchio deja caer sus campanadas sobre la ciudad de Florencia. Bon. Bon. El sonido llega hasta aquí filtrado por metros de piedra sólida, convertido en una vibración profunda que resuena en tu pecho, no como una señal de alarma, sino como una canción de cuna de hierro. La noche es joven, pero el tiempo aquí se mide de otra manera. Se mide por el descenso lento de la cera de la vela, que crea pequeñas esculturas blancas al pie del candelabro. Gotas de luz sólida que caen. Caen. Acumulándose en una base de quietud. Siente el aroma de las naranjas amargas que reposan en un cuenco de cerámica de Faenza sobre un estante cercano. Es un olor cítrico pero oscuro, que se mezcla con el humo del tabaco de pipa que alguien encendió hace horas en el piso de arriba. Los sentidos se entrelazan. La suavidad del terciopelo, el brillo del mercurio, el aroma de la cera y el sonido del silencio. Es un abrazo sensorial que te invita a cerrar los párpados definitivamente. A dejar que la mente se convierta también en mercurio. Líquida. Brillante. Libre de bordes afilados. Cosme observaba las sombras de terciopelo proyectadas en la pared y veía en ellas la historia de su familia. Ascenso, caída, retorno. Pero en el laboratorio,
todo era retorno. Todo volvía siempre a su estado original de pureza. El mercurio no cambia su esencia, solo su forma. Y tú, en esta silla, estás recuperando tu forma original. La forma de la calma absoluta. La oscuridad de los rincones es un terciopelo negro que te protege. Que te oculta de las miradas de la historia. HHHMMMM. Exhala lentamente. Sintiendo como el aire sale de tus pulmones sin esfuerzo, integrándose en la atmósfera del laboratorio. La plata viva parece ahora una joya líquida que ha decidido detener su movimiento para acompañarte en tu sueño. Se queda quieta, reflejando una última chispa de fuego antes de que la vela se extinga por completo. Es un espejo que guarda todos los secretos de los Medici, pero que ha decidido no contar ninguno. Prefiriendo el silencio. El sagrado silencio de la noche toscana. El terciopelo te envuelve. El mercurio te guía. Las sombras te acunan. Todo se detiene. Todo se calma. Fluye hacia la nada. Hacia el sueño más profundo. La estancia está ahora en una penumbra casi total. Solo queda el calor del hogar y el latido lento de tu propia respiración. El mercurio descansa en su crisol. Tú descansas en tu refugio. Y Florencia, la ciudad del arte y la guerra, se convierte en un simple susurro que se pierde en el viento. Duerme. Duerme bajo las sombras de terciopelo. En el corazón de los Medici. Donde el tiempo ya no existe. Capítulo 3. El susurro de la lluvia sobre los puentes del Arno. Escucha. Detente un instante y escucha. Más allá de los gruesos muros de piedra volcánica del palacio. Más allá de las pesadas cortinas de brocado que custodian tu intimidad. El cielo sobre Florencia ha decidido abrirse en un lamento suave. Una lluvia fina, rítmica, persistente, que comienza a besar las tejas de terracota de la ciudad. Plic. Plac. Plic. Las gotas golpean el alféizar de mármol de la ventana alta, creando un metrónomo natural que invita al abandono total de los sentidos. Es un sonido que no tiene prisa. Que cae. Cae. Lavando el polvo de la historia de las estatuas de la logia. Barriendo las preocupaciones del día que ya se extinguió. Aquí, en el silencio de tu refugio, el sonido de la lluvia se transforma. Se vuelve un susurro líquido que parece deslizarse por las paredes, recordándote que el mundo exterior es ahora una acuarela desdibujada. Una mancha de luces y sombras bajo el agua. SSSSSSS. El viento arrastra la humedad a través de las rendijas, trayendo consigo el aroma inconfundible del río. El olor del Arno cuando crece. Una mezcla de tierra mojada, musgo antiguo y la piedra fría de los puentes que han soportado el paso de siglos. Es un olor que limpia la mente. Que llena tus pulmones con una frescura que te hace sentir ligero. Casi etéreo. Como si estuvieras flotando sobre las aguas del río que cruza la ciudad. Imagina por un momento que tus pensamientos son como esas gotas de lluvia que caen sobre el puente de Santa Trinidad. Se deslizan por la piedra pulida, se unen unas con otras y finalmente se entregan a la corriente del río. Fluyen. Fluyen con una inevitabilidad que trae paz. Ya no hay necesidad de resistir. Ya no hay necesidad de luchar contra la corriente. Siente la suavidad de la seda de tus almohadones. Esa textura delicada que se siente casi como agua sobre la piel. Una caricia constante que te recuerda que estás a salvo del frío. Que estás protegido por el abrazo de los Medici. En la mesa frente a ti, el mercurio en el crisol parece reaccionar a la tormenta exterior. Las pequeñas vibraciones del trueno lejano, un sonido sordo y profundo que retumba en el horizonte como un tambor cubierto de terciopelo, crean ondas microscópicas en la superficie del metal líquido. RRRRRRR. El trueno es una vibración que recorre el suelo de piedra, sube por las patas de madera de tu silla y se instala en tu pecho como un ronroneo de calma. Observa el mercurio. Observa cómo las ondas se desplazan desde el centro hacia los bordes, rebotando y cruzándose en un patrón geométrico infinito. Es la geometría de la naturaleza. La danza del agua exterior reflejada en la danza del metal interior. Lorenzo, el nieto de Cosme, amaba estos momentos de lluvia. Él decía que el Arno era el único que sabía guardar los secretos de la familia sin pedir nada a cambio,
El río fluye. Fluye bajo el Ponte Vecchio, acariciando los cimientos de las joyerías que ahora están cerradas, sumidas en una oscuridad de plata. Imagina el sonido del agua golpeando los pilares de piedra. Choc. 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 Un ritmo constante que adormece. Un recordatorio de que todo en la vida es tránsito. Y que el descanso es el destino final de todo camino. Siente como tus músculos se sueltan. Como tu cuello se relaja, permitiendo que tu cabeza repose pesadamente sobre el respaldo de cuero. El aroma de la lluvia se mezcla ahora con el olor de una manzana asada con canela y clavo que descansa sobre un plato de peltre. Un aroma dulce, cálido, hogareño, que contrasta con la frescura del aire que entra por la rendija. Es el equilibrio perfecto. El frío del mundo y el calor del hogar. La lluvia que cae y el fuego que arde. FFFFFF. El susurro de la leña que se consume en la chimenea, convirtiéndose en ascuas que brillan como rubíes en la penumbra. Cada vez que una gota de lluvia cae por la chimenea y toca el fuego, se escucha un pequeño tzic. Un suspiro de vapor que se pierde en la chimenea. Un microsegundo de sonido que subraya el silencio absoluto que reina en la habitación. La lluvia sobre el arno se vuelve más intensa por un momento. Las gotas ahora son hilos de cristal que tejen una cortina entre tú y el resto del mundo. Plic plac plic plac. El ritmo se acelera y luego, lentamente, vuelve a calmarse. Vuelve a ser un susurro. Un secreto contado al oído por la noche toscana. Estás en el centro de un oasis de paz. Rodeado de muros que han visto nacer y morir imperios, pero que hoy solo existen para proteger tu sueño. El mercurio en el crisol se ha quedado quieto otra vez. Una superficie de espejo absoluto que parece haber capturado la esencia de la lluvia y la ha transformado en quietud. Siente como el sueño empieza a subir desde tus pies. Una calidez lenta que te envuelve. Subiendo por tus piernas, relajando tus manos, que ahora descansan abiertas sobre tus muslos. Tus dedos están relajados. Tu respiración es profunda. Rítmica. Acompasada con el caer del agua sobre el arno. Inhala. Exhala. Como el río que sube y baja. Como la lluvia que empieza y termina. Estás desapareciendo en el sonido. Te estás convirtiendo en parte del paisaje húmedo y oscuro de Florencia. Una sombra más entre las sombras del palacio. Una gota más en la inmensidad del tiempo. El susurro de la lluvia es ahora una canción de cuna. Una melodía sin palabras que te dice que ya puedes cerrar los ojos del todo. Que el mercurio velará por ti. Que los puentes del Arno seguirán allí cuando despiertes. Pero que ahora solo importa el fluir. El fluir infinito hacia la oscuridad reconfortante. La lluvia cae. Cae suavemente sobre los cansados hombros de la ciudad. Y tú, por fin, te entregas al descanso. Te entregas a la paz de los Medici. En el susurro eterno del agua sobre el mármol. Fluye. Fluye hacia el sueño. Fluye hacia la paz. Capítulo 4. La quietud del mercurio bajo la luz de las velas. El mundo se ha detenido. La lluvia en el exterior se ha transformado en una bruma fina, casi imperceptible, que envuelve las cúpulas de Florencia en un abrazo de seda fría. Pero aquí, dentro de estos muros de piedra milenaria, el tiempo no solo se ha detenido, sino que parece haber retrocedido a un estado de pureza absoluta. El aire es un bálsamo. Denso, inmóvil, cargado con el perfume místico de la cera de abeja virgen y un toque sutil de resina de ámbar que gotea, gota a gota, desde un incensario de plata labrada. Escucha el suspiro del fuego moribundo, una nota baja y constante que te arrulla, que te invita a soltar el último hilo de tensión que sostiene tu mente. Frente a tus ojos, el mercurio descansa en el centro del crisol, bajo la luz directa de 3 velas largas de sebo. La luz no golpea el metal, lo acaricia. Lo envuelve en un resplandor dorado y líquido que parece emanar desde el corazón mismo de la sustancia. Observa cómo la llama de la vela parpadea apenas, y cómo ese parpadeo se traduce en un destello rítmico sobre la superficie del mercurio. Es un espejo que no refleja el mundo exterior, sino la esencia de la luz. Una quietud tan profunda que te hace dudar de si el metal es sólido o etéreo. Es plata viva que ha decidido alcanzar el nirvana.
Una inmovilidad perfecta que contiene toda la fuerza del universo en un solo punto de equilibrio. Fluye hacia adentro. Hacia el centro mismo de tu ser. Cierra los ojos un segundo y siente la temperatura de la habitación. El calor es suave, una caricia tibia que roza tus mejillas y tus manos, mientras el resto del laboratorio permanece sumergido en una penumbra fresca y reconfortante. Siente el peso de tu propio cuerpo sobre la silla de madera tallada. El respaldo es firme, sosteniendo cada vértebra de tu espalda, permitiendo que tu columna se relaje, que tus hombros caigan pesadamente, libres de las cargas del día. Tac. Tac. El sonido lejano de una viga de madera que se asienta, un crujido familiar que subraya la seguridad de este refugio. Estás a salvo. Estás protegido por la inercia de los siglos. Por el silencio sagrado de los Medici. En este estado de duermevela, el mercurio se convierte en un mapa de tus propios pensamientos. Observa cómo, a pesar de su inmovilidad aparente, hay un movimiento interno. Una corriente invisible que mantiene la superficie perfectamente convexa. Es la tensión superficial, una fuerza que mantiene todo unido, que evita que el metal se disperse. Así como tu respiración mantiene unido tu cuerpo en este momento de descanso. Inhala. Exhala. De forma lenta, rítmica. Sintiendo como el aire entra fresco y sale cálido, imitando el pulso invisible de la plata viva. La quietud no es ausencia de movimiento, es el movimiento perfecto. El movimiento que ha encontrado su lugar en el mundo. Imagina que eres una gota de ese mercurio. Una esfera perfecta de espejo que rueda sin esfuerzo por una superficie de mármol pulido. No hay fricción. No hay resistencia. Solo un deslizamiento infinito hacia la paz. Te deslizas por los pasillos de tu memoria, dejando atrás los nombres, las fechas, las deudas de gratitud y los rencores antiguos. Todo se resbala sobre tu superficie plateada. Nada se adhiere, nada te pesa. Eres libre, eres líquido, eres eterno. Te fundes con el gran océano de mercurio que descansa bajo la luz de las velas, perdiendo tu forma individual para convertirte en parte de la gran quietud. El aroma del laboratorio ha cambiado. Ahora predomina el olor a cuero viejo, a libros encuadernados que guardan el saber de alquimistas que, como tú, buscaron la inmortalidad en el silencio. Es un olor seco, noble, que te da una sensación de sabiduría y propósito. FFFFFF. El sonido de una polilla que golpea suavemente la campana de cristal de una lámpara, un ritmo errático que resalta la perfección del silencio que la rodea. Todo es pequeño. Todo es insignificante comparado con la paz que emana del crisol. Los Medici sabían que el secreto de la inmortalidad no estaba en el oro, sino en la capacidad de volverse tan quietos como este metal. Tan imperturbables como la piedra de sus tumbas. Siente la seda de tus mangas rozando tus muñecas. Es un contacto tan leve que parece un susurro. Un recordatorio de la elegancia del descanso. La luz de las velas está bajando, las llamas se vuelven más pequeñas, más azules en su base, rodeadas por una aura dorada que se desvanece en la oscuridad de las esquinas. La habitación se vuelve más pequeña, más íntima. Un capullo de sombra y luz donde solo existes tú y el reflejo del metal. El latido de tu corazón se sincroniza con el parpadeo de la última vela. Un ritmo pausado que te prepara para el sueño más profundo que hayas conocido. El mercurio bajo la vela es ahora un lago de sombra plateada. Una invitación a sumergirse en lo desconocido con la certeza de que serás acunado por la densidad de la historia. No hay miedo en esta oscuridad, solo una bienvenida. El metal te mira, te reconoce, te invita a dejar de vigilar. El mundo de afuera, con sus intrigas papales y sus guerras por el comercio, ha desaparecido por completo. Ya no hay Florencia, ya no hay Italia. Solo este pequeño círculo de luz dorada y este espejo de plata que te dice que ya es hora. Hora de cerrar los ojos. Hora de entregarse a la quietud. La vela exhala su último aliento. Un hilo de humo blanco sube en espiral hacia el techo, llevando consigo tus últimas briznas de conciencia. El olor a mecha quemada es el sello final de tu jornada. Ahora todo es negro. Un negro aterciopelado, cálido y profundo donde el mercurio sigue brillando en tu memoria como un faro de paz. Duerme ahora. Duerme en la quietud absoluta. Fluyendo hacia el silencio.
fluyendo hacia el olvido. En la quietud del metal, encuentras tu propio descanso. Capítulo 5. Pergaminos olvidados en el silencio de la biblioteca laurentina. El eco de tus pasos se ha extinguido. Pero el silencio que queda no es un vacío, es una biblioteca. Un océano de sabiduría que descansa en la penumbra de la Basílica de San Lorenzo. Imagina que te encuentras en la gran sala diseñada por Miguel Ángel. Un espacio donde la arquitectura misma parece una oración tallada en piedra gris y madera de nogal. El aire aquí es distinto. Es un aire que ha sido filtrado por siglos de pensamiento. Denso, seco, impregnado de un aroma sagrado a cuero curtido, a pergamino viejo y a la tinta de agallas que guarda la memoria de los hombres. El sonido del aire fluyendo entre las estanterías es como el suspiro de 1000 fantasmas que leen por encima de tu hombro. Estás sentado en uno de los bancos de madera oscura, los Plutey. Siente la firmeza de la madera bajo tus muslos, una superficie tallada con la precisión de quien sabe que la belleza es una forma de descanso. Ante ti, reposa un códice abierto, sus hojas de vitela son gruesas, de un color crema amarillento que recuerda a la piel de un fruto maduro. Pasa tus dedos, muy despacio, por el borde de la página. Escucha ese roce áspero y seco, el sonido del pergamino que se resiste al tiempo. Es una textura de siglos. Una piel que fue viva y que ahora custodia palabras que fluyen. Que fluyen como el mercurio que dejaste en el laboratorio. En la biblioteca laurentina, la luz entra de forma lateral, filtrada por vitrales que dibujan patrones de colores apagados sobre el suelo de terracota. Es una luz de atardecer eterno. Una luz que no hiere, que solo acaricia los lomos de los libros encadenados a los pupitres. El sonido metálico de las pequeñas cadenas de hierro al moverse apenas. Un recordatorio de que el conocimiento es un tesoro que los Medici guardan con celo, pero que hoy, en este momento de paz, se te entrega solo a ti. Siente el frío del metal de la cadena contra el dorso de tu mano. Un contraste refrescante con el calor de tu cuerpo que se hunde en el asiento. Mira las letras minúsculas, dibujadas con una caligrafía perfecta, casi hipnótica. Las palabras parecen deslizarse por la página como gotas de plata líquida. Fluyen. Fluyen. De una línea a otra, contando historias de filósofos antiguos que buscaban el equilibrio del alma. Platón, Plotino, Ficino. Nombres que ahora son solo sombras amables que te invitan a dejar de buscar respuestas. Las letras se vuelven borrosas bajo tu mirada cansada. Los trazos negros se mezclan con el blanco roto del pergamino, creando un patrón de ondas que te recuerda, rítmicamente, a la superficie del mercurio bajo las velas. Inhala. Exhala. De la misma forma en que el pensamiento entra en la mente y luego desaparece en el olvido. El aroma de la biblioteca es tu ancla. Huele a cera de muebles, a trementina y a ese olor dulce y polvoriento que desprenden los libros cuando no han sido abiertos en 100 años. Es un olor que te abraza. Que te dice que no hay nada nuevo bajo el sol, que todas las preocupaciones que llevas contigo ya fueron escritas y resueltas por alguien más, hace mucho tiempo. El aleteo de un pequeño insecto nocturno que busca la luz que ya no está. Un sonido mínimo que subraya la inmensidad del silencio que te rodea. Estás en el corazón del saber de los Medici, pero aquí no hay ruido de ideas, solo la paz de la comprensión final. Imagina que cada palabra de este libro es una gota de metal pesado que cae en un estanque de aceite. Plug. Plug. Hundiéndose lentamente, sin dejar rastro en la superficie. Tu mente se vacía. Se vuelve como una hoja de pergamino en blanco, lista para recibir el sello del sueño. Las paredes de la biblioteca, con sus columnas de orden gigante, parecen curvarse hacia ti, formando un refugio de piedra y madera que te protege del ruido de la Florencia exterior. Allí afuera, los hombres luchan por el oro aquí adentro, tú posees el silencio, que es la verdadera moneda de los sabios. Siente como el peso de la sabiduría se traduce en un peso real en tus párpados. Están tan pesados. Tan cargados de historia y de paz. La luz en la sala se desvanece, las sombras largas de los bancos se estiran por el suelo como dedos de terciopelo negro que vienen a cubrirte. El eco de una gota de condensación que cae desde el techo en un rincón lejano. Un sonido que marca un tiempo que ya no es humano, sino geológico. El tiempo de los libros, el tiempo de las piedras. El tiempo del descanso eterno.
Los pergaminos olvidados guardan el secreto del mercurio. Que nada se pierde, solo se transforma. Tu conciencia se transforma ahora en una nube de polvo dorado que flota en la luz menguante de la biblioteca. Ya no eres un hombre con un nombre, eres una parte del silencio de San Lorenzo. Estás fluyendo hacia las estanterías, perdiéndote entre los lomos de cuero y los cierres de bronce. Te duermes entre las páginas de un tratado sobre la armonía del mundo, donde cada frase es un susurro que te dice que descanses, que te entregues, que el conocimiento es solo el camino hacia el olvido de uno mismo. La oscuridad es total ahora en la biblioteca laurentina. Solo queda el rastro olfativo de la vitela vieja y la sensación de la madera pulida bajo tus manos relajadas. El libro sigue abierto, pero tus ojos ya no necesitan leer. Has comprendido que la verdad es esta paz. Este silencio. Este fluir constante hacia el sueño profundo. Duerme ahora. Envuelto en el pergamino de la noche. En el silencio de los Medici. Donde las palabras ya no hacen falta. Capítulo 6. El eco rítmico de los pasos en el corredor Vasari. El silencio de la biblioteca queda atrás, y ahora te encuentras en el inicio de un pasaje secreto, un túnel de aire estancado y prestigio que atraviesa el corazón mismo de Florencia. Es el corredor Vasari. Una arteria de piedra y madera que conecta el Palacio Viejo con el Palacio Pitti, elevándote por encima de las cabezas de los ciudadanos, de los mercados y de los pecados del mundo terrenal. Aquí, el aire es más ligero, pero arrastra el aroma frío del estuco húmedo y el olor persistente de las pinturas al óleo que cuelgan de las paredes, retratos de antepasados que te observan con ojos de barniz y siglos de calma. Escucha el sonido de tus propios pasos sobre las baldosas de terracota. Un sonido rítmico, pausado, que resuena en la estrechez del pasillo como un latido constante. Es un golpe seco pero amortiguado por el polvo fino que cubre el suelo, un eco que parece viajar hacia adelante y hacia atrás, perdiéndose en la curvatura del corredor. Este ritmo es tu guía, una cadencia que te invita a caminar sin prisa, dejando que cada paso te aleje más de las responsabilidades y te acerque a la paz absoluta del observador invisible. A medida que avanzas, el corredor se estrecha y se curva, abrazando la arquitectura de la ciudad como una enredadera de piedra. Siente el contacto de tu mano izquierda rozando la pared. El tacto es rugoso, frío, una textura de cal y arena que ha absorbido el frescor de la noche toscana. Por las pequeñas ventanas circulares, los ojos de buey del corredor, entra la luz de la luna, proyectando discos de plata pálida sobre el suelo, similares a las monedas de mercurio que viste en el crisol. Estas manchas de luz se suceden con una regularidad hipnótica a medida que caminas. Luz, sombra, luz, sombra. Un patrón que adormece tu visión y serena tu pulso. Te detienes un momento sobre el Ponte Vecchio, en el punto donde el corredor se ensancha para ofrecer una vista privilegiada del río Arno. Pero no miras hacia afuera, sino hacia adentro del pasaje. Aquí, el olor de la madera de nogal de los marcos de los retratos se vuelve más intenso, mezclándose con el aroma de la cera con la que se pulen los suelos. Es un olor que habla de cuidado, de orden, de una familia que decidió caminar por encima de la multitud para encontrar su propia claridad. Sientes el peso de tus vestiduras, ese terciopelo pesado que ahora se siente como una armadura de suavidad, protegiéndote de cualquier perturbación externa. Los retratos de la colección Medici te rodean en una procesión silenciosa. Son rostros de hombres y mujeres que conocieron la ambición, el miedo y la gloria, pero que ahora, atrapados en el lienzo, han encontrado su propia quietud definitiva. Sus miradas no te juzgan, solo te acompañan en este tránsito hacia el sueño. Observa cómo los colores de los cuadros, rojos profundos, negros de azabache, oros apagados, parecen derretirse en la penumbra, fluyendo unos hacia otros como el metal líquido en el crisol. La historia misma se vuelve fluida, una corriente de tiempo que te arrastra suavemente hacia el final del corredor, hacia el descanso que te aguarda al otro lado del río. El aire se mueve en este pasaje con una suavidad de seda. Es una corriente apenas perceptible que acaricia tu rostro y tus manos, recordándote que estás en movimiento, aunque tu mente desee detenerse. Inhala profundamente este aire de clausura y arte. Exhala dejando que el cansancio de tus piernas se disuelva en la solidez del suelo de piedra. Cada paso es un peso que dejas caer. Cada metro recorrido es una preocupación que se queda atrás, atrapada entre las paredes del corredor.
El pasillo parece alargarse infinitamente, un túnel de paz que no tiene fin, una transición eterna entre el deber y el ser. Sientes como la fatiga empieza a pesar en tus hombros, una sensación cálida y pesada que te invita a buscar el final del trayecto. El eco de tus pasos se vuelve más lento, más espaciado, como un reloj que se queda sin cuerda. Las sombras de los retratos se estiran por el suelo, entrelazándose con tus propios pies, guiándote hacia la oscuridad reconfortante que se intuye al final del pasaje. Estás en el limbo de los Medici, un lugar entre dos palacios, entre dos mundos, donde solo importa el ritmo de tu propia respiración y la seguridad de los muros que te contienen. A lo lejos, el final del corredor se abre hacia los jardines de Bóboli, pero antes de llegar, te detienes en una pequeña hornacina de piedra. Sientes el frío del banco de mármol donde decides descansar un instante. El contacto es tan gélido que te devuelve una sensación de nitidez, de realidad, antes de sumergirte por completo en el olvido del sueño. La quietud aquí es absoluta. Ya no hay ruidos de la calle, solo el murmullo interno de tu sangre latiendo en tus sienes, un sonido que se sincroniza con el silencio del corredor. El corredor Vasari es ahora tu refugio, una línea recta hacia la nada. Un camino de plata y sombra donde el mercurio de tu conciencia fluye sin obstáculos. Estás cansado, profundamente cansado, con una fatiga noble que nace de haber comprendido la belleza de la historia. Cierra los ojos y deja que el eco de tus pasos siga sonando en tu memoria, alejándose. Alejándose. Hasta que solo quede el silencio. El silencio infinito de los Medici en su corredor secreto. Donde nadie puede alcanzarte. Donde el tiempo se ha rendido ante tu descanso. Fluye por el pasillo de la memoria. Fluye hacia la paz del jardín que espera en la oscuridad. Capítulo 7. Esencias de azahar y el peso de una corona de oro. Has dejado atrás el corredor de piedra y ahora te encuentras en una de las estancias privadas de la villa, un lugar donde la arquitectura se rinde ante la naturaleza. El aire aquí ha cambiado por completo. Ya no es el aire seco de los pergaminos ni el aire frío del mármol, sino un hálito tibio, cargado de una fragancia que parece descender directamente de los jardines de Ferrante. Es la esencia de azahar. Una nota cítrica, dulce y ligeramente amarga que flota en la habitación como una neblina invisible. Inhala esta fragancia de flores blancas y deja que invada tus sentidos, relajando los músculos de tu rostro, suavizando tu frente y permitiendo que tu mente se transporte a las terrazas de naranjos bajo la luna toscana. En el centro de la habitación, sobre un cojín de terciopelo carmesí, descansa un objeto de un brillo pesado y solemne. Es una corona de oro. Pero no es una joya brillante y nueva, sino una pieza de oro antiguo, batido a mano, con un resplandor apagado que sugiere el cansancio de muchos reyes. El oro, en su estado sólido, tiene una cualidad que recuerda al mercurio que observaste en el sótano. Ambos son hijos de la tierra, ambos poseen una densidad que impone respeto. Observa la corona bajo la luz de los candelabros. El metal precioso fluye en formas de hojas de laurel, entrelazándose en un ciclo sin fin que simboliza el poder, pero también la carga del deber. Siente el peso de esa corona en tu imaginación. El oro no es ligero, es una carga que oprime las sienes, que exige una postura rígida, que impide que el cuello se relaje. Pero hoy, esa corona no está sobre tu cabeza. Está ahí, frente a ti, despojada de su función. Al verla fuera de su lugar habitual, comprendes que el descanso es, en realidad, el acto de soltar ese peso. Imagina que te despojas de una corona invisible que has cargado durante todo el día. Siente cómo tu cabeza se vuelve ligera, cómo tus vértebras cervicales se estiran y liberan la presión acumulada. El oro descansa sobre el terciopelo, y tú descansas en tu silla, ambos compartiendo la misma quietud de los objetos que ya no necesitan demostrar nada. La estancia está decorada con maderas nobles y tapices que representan escenas de caza, pero en la penumbra, las figuras se desdibujan, convirtiéndose en manchas de color que fluyen unas hacia otras. El aroma del azahar se intensifica, mezclándose con el olor dulce y resinoso del aceite de sándalo que arde en un pequeño quemador de bronce. Esta mezcla de olores es como un bálsamo para el espíritu. Una invitación a sumergirse en la nostalgia de los tiempos más simples, cuando el mundo era solo un jardín y el tiempo se medía por la floración de los cítricos. Deja que tu respiración se vuelva lenta, tan lenta como el crecimiento de las raíces de los naranjos en la tierra húmeda.
Tus manos, que quizás han sostenido cetros o plumas para firmar decretos, ahora reposan abiertas sobre tus rodillas. Siente la textura del aire rozando tus palmas, una sensación de libertad que solo llega cuando se renuncia a poseer el mundo. La corona de oro frente a ti parece estar derritiéndose bajo la mirada de tu mente cansada. El metal sólido se vuelve líquido en tu imaginación, transformándose de nuevo en ese río de mercurio que fluye hacia el olvido. El oro es eterno, sí, pero su verdadera nobleza reside en su capacidad de permanecer impasible ante el paso de los siglos. Tú estás aprendiendo esa nobleza. La nobleza de la inmovilidad absoluta. Escucha el silencio de la villa. Es un silencio profundo, solo interrumpido por el latido de tu propio corazón, que ahora suena más pausado, más tranquilo, como el eco de un tambor en una montaña lejana. Todo lo que te rodea, desde la corona hasta los tapices, tiene un dueño, pero en este momento de presueño, la propiedad pierde su significado. Eres solo un ser que respira entre las esencias de las flores. Un espectador de la belleza que se desvanece en la oscuridad. La luz de las velas es ahora una línea dorada muy fina en el horizonte de tu visión, una frontera entre el pensamiento y el sueño. El peso de la corona es ahora solo un recuerdo. Una sombra de responsabilidad que se disuelve como la sal en el agua tibia. Siente cómo tus párpados se cierran por su propio peso, un peso tan natural y necesario como el del oro en la tierra. Ya no necesitas vigilar el reino, ya no necesitas proteger el linaje. Los Medici han construido ciudades y han financiado el arte, pero su mayor legado para ti hoy es este rincón de paz, esta esencia de azahar que te acuna en la noche. Estás fluyendo hacia un jardín donde las flores no se marchitan y donde el oro es solo luz reflejada en el rocío de la mañana. La habitación se sumerge en una penumbra total. El olor del azahar permanece, un hilo invisible que te guía hacia la inconsciencia. Estás a salvo. Estás en el centro de la historia, pero la historia se ha quedado muda para que tú puedas dormir. Siente la densidad del descanso envolviéndote como una capa de seda pesada. El oro duerme en su cojín. El azahar perfuma tu olvido. Y tú te entregas al fluir de la plata viva en tus sueños. Donde no hay coronas, solo la paz infinita del alma que se reconoce en la quietud de la noche. Duerme en la esencia. Duerme en el peso del oro que se vuelve aire. Duerme en la paz de los Medici. Capítulo 8. Reflejos de plata viva en los ojos de un príncipe cansado. El cansancio no es una debilidad, es una ceremonia. Una lenta transición hacia la verdad que solo se revela cuando el sol se oculta tras las colinas de Fiesole. Te encuentras ahora en una cámara privada, un espacio de retiro donde las paredes están revestidas de madera de nogal tan oscura que parece absorber la escasa luz que queda. Eres el príncipe de tus propios silencios, el soberano de un territorio que no se mide en leguas, sino en suspiros. Frente a ti, un espejo de marco labrado en plata vieja sostiene tu imagen, pero lo que ves no es el rostro de un hombre preocupado por la política de la signoria, sino el reflejo de una quietud que ha tardado años en madurar. Tus ojos, cansados por la lectura de despachos y la vigilancia de las fronteras, se posan en un pequeño frasco de cristal tallado que descansa sobre el tocador. Dentro, el mercurio se agita levemente con el movimiento de tu propia respiración. Es plata viva. Una sustancia que parece contener la esencia de las estrellas caídas a la tierra. Observa los reflejos que bailan en su interior. Pequeñas chispas de luz que se persiguen, que se funden, que desaparecen en la masa densa y brillante del metal. Esos reflejos son como tus memorias. Pasan ante ti sin detenerse, fluyendo en una corriente plateada que no deja cicatrices. Fluyen. Se deslizan. Se pierden en la profundidad de la noche. Siente el peso de tus párpados reflejado en el espejo. Un peso noble, cargado de la sabiduría de quien ha comprendido que todo es tránsito. Inhala el aroma de la estancia. Huele a aceite de nardo y a la frescura de las sábanas de lino que ya te esperan con su blancura de mármol. Es un aroma que seda el espíritu, que baja el ritmo de tu pulso hasta sincronizarlo con el movimiento imperceptible del mercurio. El príncipe cansado no busca la gloria, busca el anonimato del sueño. Busca la disolución de su nombre en el eco de los pasillos vacíos. Siente cómo la tensión se desprende de tus sienes, cayendo como gotas de metal pesado en un estanque de aceite. Cayendo. Hundiéndose. Desapareciendo.
Tus manos, que han sostenido el destino de muchos, ahora se relajan sobre el borde de mármol del tocador. Siente el frío de la piedra contra tus palmas, un frío que calma el calor del esfuerzo, que te devuelve una sensación de pureza elemental. El mármol y el mercurio son hermanos en esta cámara. Uno sostiene tu peso, el otro sostiene tu mirada. Ambos te invitan a volverte mineral. A encontrar esa estabilidad pétrea que no conoce el miedo ni la urgencia. La luz de las velas parpadea en el espejo, creando una aureola dorada alrededor de tu silueta, un aura de paz que te separa definitivamente del mundo de los vivos. El mercurio en el frasco es un microcosmos de serenidad. Si lo inclinas apenas, el metal se desplaza con una elegancia que ninguna otra sustancia posee. No hay fricción, no hay ruido. Solo un deslizamiento perfecto, una fluidez que es la máxima expresión de la libertad. Imagina que tu mente es ese frasco de cristal. Y que tus preocupaciones son el mercurio. Deja que se desplacen hacia un lado, que se amontonen en una esquina y que luego, con un suspiro, regresen al centro, volviéndose una sola esfera de espejo absoluto. Estás completo. Estás en calma. Estás fluyendo hacia el olvido de tu propio cargo. Escucha el silencio de la habitación. Es un silencio que tiene capas, como el terciopelo de tus ropajes. La primera capa es el cese del ruido exterior, la segunda es el cese del ruido interno, la tercera es la armonía de la noche que respira contigo. En este silencio, los reflejos de plata viva en tus ojos se vuelven más tenues, más suaves. El brillo del metal ya no te deslumbra, te acuna. Es una luz de luna atrapada en una vasija, un faro de serenidad que te guía hacia la oscuridad más segura. Ya no eres el príncipe de Florencia, eres el viajero que ha llegado a la posada final antes de la gran travesía del sueño. El aroma del nardo se vuelve más profundo, una nota floral y terrosa que te conecta con la paz de los jardines antiguos. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más pesado, más denso, imitando la naturaleza del mercurio. Es una pesadez placentera, una entrega total a la gravedad del descanso. Tus pensamientos son ahora solo reflejos difusos en la superficie del metal líquido. Chispas que se apagan. Luces que se desvanecen en la plata. Estás hundiéndote en un océano de mercurio tibio, un mar que te sostiene y te protege, donde no hay arriba ni abajo, solo una continuidad de paz. El espejo se oscurece a medida que las velas se consumen. La imagen del príncipe cansado se borra, dejando paso a la sombra acogedora de la noche. Solo queda el brillo residual del mercurio en el frasco, un último punto de luz que te acompaña mientras cierras los ojos definitivamente. Estás a salvo en la casa de los Medici. Estás protegido por la plata viva que fluye en tus venas como un río de calma. El descanso es tu corona definitiva. El silencio es tu reino eterno. Fluye hacia la plata. Fluye hacia el reflejo final. Fluye hacia el sueño profundo de los elegidos. Capítulo 9. El goteo incesante del clepsidra en la torre del palacio. El tiempo en el Palazzo Vecchio no se mide con el estruendo de los metales, sino con la paciencia infinita del agua. Te encuentras ahora en una estancia elevada, cerca de la base de la Torre de Arnolfo, donde el aire circula con una frescura renovada, arrastrando el aroma de la piedra antigua que ha sido enfriada por la noche. En una esquina de la habitación, iluminada por el resplandor azulado de la luna, descansa la clepsidra. Un reloj de agua que marca el transcurso de las horas con un ritmo que parece dictado por el pulso de la propia tierra. Es un sonido constante, una nota líquida que llena el espacio con su presencia monótona y serena. Observa cómo el agua fluye de un recipiente de cristal a otro. Es un movimiento que recuerda la fluidez del mercurio, pero con una transparencia que invita a la claridad del alma. Cada gota que cae es un segundo que se entrega al pasado, una pequeña unidad de tiempo que se disuelve en el estanque inferior sin dejar rastro de agitación. El agua fluye. Fluye con una suavidad de seda sobre el cristal. Recordándote que el tiempo, cuando se observa con calma, no es un enemigo que huye, sino un río que nos transporta hacia el descanso. Siente cómo ese ritmo se instala en tu mente, sustituyendo los pensamientos apresurados por una cadencia de paz. La estancia está revestida con tapices que amortiguan cualquier eco. El suelo de terracota está cubierto por alfombras orientales de lana espesa que retienen el calor y el silencio.
Siente la firmeza del suelo bajo tus pies cansados, una solidez que te da seguridad mientras te acercas a la ventana para contemplar la silueta de Florencia bajo las estrellas. El aroma de la noche entra con suavidad. Huele a río húmedo, a jazmín nocturno y al humo lejano de los hogares que se extinguen. Es un perfume de clausura, de final de jornada, un aroma que sella tus párpados con una caricia de frescor. Vuelve tu mirada a la clepsidra. El agua parece haberse vuelto más densa bajo la luz lunar, adquiriendo una cualidad casi metálica, como si el mercurio del laboratorio hubiera trepado por la torre para recordarte su lección de quietud. El goteo es incesante, pero no genera urgencia. Al contrario, es una invitación a la entrega. Cada gota es un peso que se desprende de tus hombros. Un secreto que ya no necesitas guardar. Una ambición que ya no necesitas alimentar. Siente cómo tu respiración se sincroniza con el caer del agua. Inhalando la pausa, exhalando la gota. Volviéndote tú mismo un recipiente que se vacía de tensiones para llenarse de silencio. Las paredes de la torre son gruesas, construidas para resistir asedios y el paso de los siglos. Dentro de este caparazón de piedra, eres invulnerable. El ruido del mundo exterior es ahora solo un recuerdo borroso, una sombra que se disuelve en el agua del reloj. Los Medici sabían que para gobernar el tiempo era necesario aprender a fluir con él, a no oponer resistencia a su curso inevitable. Tú estás aprendiendo esa maestría ahora, mientras tus manos se relajan sobre el alféizar de madera, sintiendo la textura de la veta y el frío del barniz antiguo. Ya no hay prisa. Ya no hay mañana. Solo este presente líquido que gotea hacia la eternidad. Imagina que el agua de la clepsidra es un hilo de luz plateada que conecta tu conciencia con el reposo absoluto. Ese hilo no se rompe, se desliza por el aire de la estancia con una elegancia que adormece los sentidos. El aroma de la cera de abeja de las velas apagadas flota en el ambiente, una nota dulce y familiar que te conecta con la seguridad del hogar. Todo en esta habitación ha sido diseñado para la introspección y el descanso de los hombres que llevan el peso de la historia sobre sus espaldas. Pero hoy, la historia duerme, y tú con ella. Siente como el sueño sube por tus piernas como una marea mansa. Una calidez que relaja tus rodillas, que afloja tus muslos y que se asienta en tu vientre con un peso reconfortante. Estás hundiéndote en la silla de terciopelo, dejando que la gravedad haga su trabajo, permitiendo que tu cuerpo se convierta en parte de la arquitectura del palacio. Eres piedra, eres madera, eres agua fluyendo hacia el olvido. El sonido del goteo se vuelve más sordo, más lejano, como si la torre se estuviera alejando de la ciudad, elevándote hacia un espacio de estrellas y silencio absoluto. La clepsidra sigue su curso, marcando el ritmo de un sueño que ya ha comenzado en los bordes de tu mente. El agua fluye. El tiempo se deshace. El mercurio de tus visiones interiores se vuelve una superficie de espejo donde no hay reflejos, solo paz. Estás a salvo en la torre de los Medici. Protegido por el goteo incesante que te dice que todo está bien. Que el tiempo es tuyo. Que el descanso es la única verdad que importa ahora. Cierra los ojos y deja que la última gota de conciencia caiga en el estanque profundo del sueño. Fluye con el agua. Fluye hacia el silencio de la torre. Fluye hacia la paz. Capítulo 10. La danza lenta de los átomos en el fuego frío. Has descendido de la torre y te encuentras ahora en una cámara de retiro que parece suspendida en el tiempo. Es el estudiolo, un joyero arquitectónico donde cada centímetro de pared está cubierto por paneles pintados y armarios de maderas preciosas. El aire aquí es casi místico, estancado en una quietud que protege los objetos más raros de la colección familiar. Pero lo que cautiva tu atención en esta penumbra no es el oro ni las gemas, sino un pequeño brasero de plata donde arde un fuego alquímico. Un fuego frío, una llama azulada y pálida que consume sales raras y esencias minerales sin producir apenas humo. Observa la llama. No es un fuego violento que ruge, sino una luz líquida que fluye hacia arriba como si fuera mercurio invertido. Las llamas se entrelazan en una danza lenta, perezosa, moviéndose con la gracia de las algas en el fondo de un mar en calma. Es una visión que hipnotiza, que detiene el flujo de tus pensamientos y los convierte en átomos que flotan en el aire de la estancia. Siente como el calor de este fuego te alcanza, no como un ardor, sino como una caricia tibia que relaja la piel de tu frente y desprende la fatiga de tus hombros.
Estás entrando en el reino de lo invisible, donde la materia se vuelve energía y el cansancio se transforma en serenidad absoluta. En este estudiolo, el aroma es una mezcla compleja de bálsamo de tolú, mirra y el olor metálico de los instrumentos de precisión que descansan en las vitrinas. Es un perfume que invita a la introspección profunda, a buscar en el interior de uno mismo esa chispa de fuego frío que nunca se apaga. Inhala esta atmósfera de sabiduría hermética y deja que tus pulmones se llenen con la quietud de los siglos. Cada respiración es más larga que la anterior, más profunda, más consciente del espacio de paz que te rodea. Siente la suavidad de las paredes revestidas de cuero de Córdoba, una textura rica y cálida que parece absorber cualquier resto de ansiedad que aún pudieras cargar. Tus manos descansan sobre un escritorio de ébano incrustado con nácar. La superficie es tan lisa que tus dedos parecen deslizarse sobre el vacío. El contacto con el nácar, frío y lunar, equilibra el calor suave del brasero. Es un juego de contrastes que te ancla en un estado de duermevela perfecto, donde el cuerpo se siente pesado como el plomo, pero la mente se vuelve ligera como el vapor de mercurio que asciende hacia las sombras del techo. Imagina que tus células son esos átomos que danzan en la llama azul, moviéndose sin esfuerzo, vibrando en una armonía perfecta con el universo de los Medici. No hay ruidos en este santuario. El estudiolo es una caja de resonancia para el silencio. Solo existe la percepción visual de la luz azulada que rebota en los marcos dorados de las pinturas, creando reflejos que fluyen por las paredes como riachuelos de plata viva. Estás en el centro de un mecanismo cósmico que se mueve para ti, para ofrecerte el descanso que mereces después de las batallas del día. Los Medici sabían que el fuego frío de la contemplación es el único capaz de purificar el alma de las manchas del poder y la ambición. Tú eres ahora el alquimista de tu propio sueño, transformando el peso de tu historia en la levedad de esta luz. Siente cómo el sueño se infiltra en tus articulaciones, como si fuera un aceite tibio que suaviza cada movimiento. Tus rodillas se relajan, tus pies se abandonan al peso de la gravedad sobre la alfombra de seda, y tu espalda se funde con el respaldo de la silla, aceptando su apoyo total. Ya no hay necesidad de sostener nada, ni una espada, ni una pluma, ni una máscara de cortesía. En la danza de los átomos del fuego frío, tu identidad se disuelve. Te conviertes en el color azul de la llama, en el brillo del nácar, en la sombra que se proyecta detrás del brasero. Eres una parte integral de esta cámara secreta, un secreto más guardado por la historia. La llama del brasero comienza a descender, volviéndose una brasa pálida que emite una luz de crepúsculo. El movimiento de los átomos se ralentiza. La danza llega a su fin, dando paso a una inmovilidad sagrada. El aroma del bálsamo se vuelve más dulce, casi narcótico, sellando tus sentidos con una promesa de olvido reparador. Estás fluyendo hacia una oscuridad que no es vacío, sino plenitud. Un mar de mercurio oscuro y cálido donde la llama azul sigue brillando en tu memoria como un lucero de paz. Cierra los ojos definitivamente y deja que el fuego frío termine de consumir tus últimas preocupaciones. No queda nada por hacer, nada por decidir. Solo queda el fluir. El fluir eterno hacia la quietud del estudiolo. Hacia el sueño de los Medici. Donde todo se transforma y nada se perturba. Estás a salvo. Estás en paz. Estás en casa. Duerme en la danza de la luz. Duerme en el silencio del ébano. Duerme en la eternidad del momento. Capítulo 11. Secretos que se disuelven como sal en agua tibia. El fuego azul del estudiolo se ha desvanecido en tu memoria, y ahora te encuentras en una estancia dedicada al rito más íntimo de la relajación. Es la antecámara del baño privado, un lugar donde el mármol no es solo piedra, sino una piel blanca y tibia que exhala un vapor suave, cargado de esencias purificadoras. El aire aquí es húmedo, reconfortante, un abrazo de niebla que desdibuja las aristas de los muebles y las esquinas de la habitación. En el centro, una gran tina de mármol de Carrara espera, llena de agua que ha sido calentada con piedras volcánicas, emitiendo un calor constante que parece llamarte por tu nombre. Observa la superficie del agua. Está sembrada de pétalos de gardenia y gotas de aceite de almendras que flotan como pequeñas esferas plateadas, moviéndose con una lentitud que recuerda, una vez más, al mercurio que fluye en el fondo de tus pensamientos. Acércate al borde y siente cómo el vapor acaricia tu rostro, abriendo cada poro, liberando cada brizna de cansancio que se ha quedado atrapada en tu piel durante las horas de vigilia.
Es un momento de disolución. Un instante en el que los secretos, las deudas de honor y los planes de conquista se vuelven tan frágiles como la sal. Imagina que tomas un puñado de sal fina y la dejas caer sobre el agua. Observa cómo los cristales desaparecen en un instante, fundiéndose con el líquido, dejando solo una transparencia pura y una ligereza nueva. Siente el peso de tu ropa cayendo al suelo de terracota, una liberación física que precede a la liberación del alma. Al entrar en el agua, el calor te recibe como un abrazo antiguo, una temperatura perfecta que borra la frontera entre tu cuerpo y el elemento líquido. El agua fluye. Fluye alrededor de tus hombros, sube por tu cuello y acaricia tus sienes, llevándose consigo el peso de la corona invisible que ya no necesitas cargar. Tus músculos, tensos por la vigilancia y el protocolo, se ablandan como la cera bajo el sol toscano. Las rodillas, la espalda, los dedos de las manos. Cada articulación se rinde ante la densidad del agua tibia, permitiendo que la gravedad se convierta en una caricia. El aroma de esta estancia es una sinfonía de limpieza y paz. Huele a jabón de Castilla, a flores de azahar y a ese rastro terroso y sagrado del mármol mojado. Es un perfume que te devuelve a la infancia, a la seguridad de ser cuidado, a un tiempo donde el nombre de los Medici era solo un susurro lejano y no una carga de siglos. Inhala este vapor sagrado y deja que limpie tu interior, que disuelva los nudos de tu garganta y que calme el latido apresurado de tu corazón. Estás en un estado de gracia líquida, donde el mercurio de tu conciencia se vuelve uno con el agua de la tina, una sola masa de serenidad que fluye hacia el olvido. No hay ruidos en este santuario de mármol. El vapor actúa como un velo que silencia el mundo exterior. Solo existe la percepción del calor y la sensación de flotar en un vacío cálido y protector. Tus pensamientos son ahora como esos pétalos de gardenia. Flotan sin rumbo, se agitan apenas con el movimiento de tu respiración y terminan por quedarse quietos contra los bordes de la piedra. Ya no hay secretos que guardar, porque en el agua tibia, todo se vuelve público y transparente ante tu propia paz. Las traiciones de la corte, los cálculos de los banqueros, los susurros de los pasillos. Todo se ha disuelto, dejando solo la esencia de un hombre que respira en la penumbra. Imagina que el agua penetra en tus huesos, convirtiéndolos en algo ligero, algo que ya no pesa. Te sientes como una pluma que flota en un mar de mercurio tibio. Un mar que te sostiene con una fuerza mansa, impidiendo que te hundas, permitiendo que te entregues por completo al descanso. Los Medici sabían que el agua es el gran igualador, el elemento que despoja al príncipe de sus ropajes y le devuelve su humanidad más pura. Aquí, en la intimidad del mármol, eres libre. Eres libre de las expectativas de tu linaje y de las exigencias de tu tiempo. Eres solo un pulso lento en una habitación llena de niebla. Siente cómo el sueño empieza a nacer en el centro de tu pecho, expandiéndose con cada exhalación hacia tus extremidades. Es una calidez que te invita a cerrar los ojos y a confiar en la flotabilidad de tu propia paz. El vapor se vuelve más denso, envolviendo la lámpara de aceite en un halo dorado que se apaga poco a poco. La habitación se oscurece, y con la oscuridad llega la certeza de que el descanso es la única verdad que queda en pie. Los secretos se han disuelto, la sal ha desaparecido, y tú te deslizas hacia la inconsciencia con la suavidad del metal líquido que regresa a la tierra. Estás saliendo del agua, envuelto en una sábana de lino grueso que ha sido calentada junto al fuego. Siente la textura del lino contra tu piel húmeda, un contacto rudo pero reconfortante que termina de sellar el calor en tu cuerpo. Te diriges hacia el lecho de madera de nogal, un barco de sombra que te espera para llevarte a través del océano de la noche. El aroma a lavanda de la sábana se mezcla con el vapor de tu piel, creando un aura de serenidad absoluta. Te tumbas, y el colchón de lana se hunde bajo tu peso, aceptándote, protegiéndote. El mercurio en tu mente se ha calmado por completo. Es una superficie de espejo negro que ya no refleja nada, porque ya no hay nada que ver, solo que sentir. Siente el silencio. Siente la oscuridad. Siente el fluir de tu propia vida hacia el sueño más profundo. Estás a salvo en el corazón de Florencia. Protegido por el agua que todo lo limpia y por el mármol que todo lo guarda. Duerme ahora. Duerme en la disolución de tus cargas. Duerme en la paz de los Medici. Capítulo 12. El aroma a cera vieja y maderas nobles de Toscana. El calor del baño persiste en tu piel,
Pero ahora te encuentras en una de las estancias más profundas y silenciosas de la villa, una habitación que ha permanecido cerrada durante el invierno para conservar su esencia. El aire aquí es seco, noble y posee una densidad que se siente como un abrazo de siglos. Es un aroma complejo y profundo que te recibe al cruzar el umbral. Huele a cera vieja, esa mezcla de panal de abeja y aceites vegetales que se ha aplicado a los muebles durante generaciones, penetrando en la fibra de la madera hasta volverse parte de su alma. Inhala este perfume de orden y antigüedad. Es un olor que calma el sistema nervioso, que le dice a tu cerebro que estás en un lugar donde el tiempo no tiene poder para destruir, solo para embellecer. Cierra los ojos y siente la presencia de las maderas nobles que te rodean. El nogal oscuro de los armarios, el roble macizo de las vigas del techo y el ébano de los pequeños cofres donde se guardan las joyas de la familia. Cada madera tiene su propia temperatura, su propio peso, su propia historia de crecimiento bajo el sol de la Toscana antes de convertirse en parte de este refugio. Siente la textura del nogal bajo tus yemas de los dedos mientras caminas hacia tu sillón de descanso. La madera está suave, casi sedosa, pulida por el roce constante de manos que, como las tuyas, buscaron apoyo en la solidez de lo material. Es una superficie que no ofrece resistencia, que fluye bajo tu tacto como el mercurio que habita en tus pensamientos. Te acomodas en el gran sillón, sintiendo como el respaldo de madera y cuero sostiene tu cuerpo con una firmeza que te permite soltar cada músculo. En este momento, te conviertes en parte del mobiliario de la estancia. Una pieza más de esta colección de quietud. El aroma de la cera vieja se mezcla ahora con el olor profundo de la resina de los pinos que crecen en las laderas de la villa, un aroma que entra por las juntas de las ventanas cerradas. Es una fragancia terrosa, cálida y balsámica que te conecta con la tierra toscana, con las raíces que sostienen la grandeza de los Medici. Imagina que tu conciencia es como esa cera. Maleable, suave, extendiéndose sobre la superficie de tus preocupaciones hasta cubrirlas con una capa brillante y protectora que las aísla del mundo. Observa el juego de luces en la madera. El barniz antiguo refleja la luz de una única vela con un resplandor cobrizo, creando un efecto de profundidad que hipnotiza tus ojos cansados. Las vetas del nogal parecen ríos congelados, caminos de sombra y luz que fluyen en patrones geométricos naturales, recordándote la estructura perfecta del universo. Todo está en su sitio. Nada se ha movido en esta habitación durante décadas, y esa inmutabilidad es la fuente de tu paz. En un mundo de traiciones y cambios constantes, la fidelidad de la madera y el aroma de la cera son tus únicos aliados verdaderos. Siente cómo tu respiración se vuelve tan lenta y pausada como el proceso de oxidación de la plata en el rincón más oscuro de la estancia. En este silencio, tus pensamientos pierden su filo. Ya no son espadas que cortan, sino hilos de seda que se enredan suavemente en las tallas de madera del techo. Imagina que cada una de tus responsabilidades es un pequeño grano de arena que cae sobre una superficie encerada. No rebota, no hace ruido, simplemente se hunde y desaparece en la suavidad de la materia. Eres el guardián de un tesoro de silencio. Un silencio que huele a biblioteca, a sacristía y a hogar señorial. Inhala profundamente, dejando que el aroma de la madera noble limpie cualquier resto de humo de batalla o de polvo de camino que aún pudiera quedar en tus pulmones. Siente el peso de tus brazos sobre los apoyabrazos de madera. Pesan tanto como si fueran de plomo, pero es una pesadez que no causa dolor, sino una satisfacción profunda. Es la entrega del cuerpo a la inercia de la noche. Tus piernas están relajadas, tus pies se hunden en la alfombra de lana espesa, y tu cabeza reposa hacia atrás, encontrando el ángulo perfecto para el olvido. El aroma de la cera vieja es ahora como una neblina que nubla tus sentidos de forma placentera, sellando las puertas de tu percepción exterior. Estás solo con la madera y el tiempo. Y el tiempo se ha detenido para servirte. Los Medici comprendieron que el verdadero lujo no es el oro, sino la capacidad de rodearse de objetos que han aprendido a estar en silencio. Cada mueble en esta habitación es un maestro de la paciencia. El nogal no tiene prisa por crecer, la cera no tiene prisa por secarse, y tú no tienes prisa por despertar. Estás fluyendo hacia una zona de sombra donde el mercurio de tu alma se vuelve denso y oscuro, brillando solo con el reflejo interno de tu propia paz. Estás a salvo entre los muros de la Toscana. Protegido por el aroma de los siglos y la solidez de los árboles que una vez miraron al cielo antes de proteger tu sueño.
La vela se consume, y el aroma de la cera derretida se vuelve más dulce, un último regalo antes de la oscuridad total. La madera parece emitir un calor residual, un eco del sol que absorbió hace cientos de años. Siente esa calidez en tu espalda, en tus manos, en tu alma. Todo es orden. Todo es nobleza. Todo es descanso. Estás hundiéndote en el corazón del nogal, convirtiéndote en una veta más de la madera, en un susurro más de la historia que se duerme. Duerme en el aroma del tiempo. Duerme en la firmeza del nogal. Duerme en la paz inalterable de los Medici. Capítulo 13. Manos que moldean el destino entre hilos de seda. Has dejado atrás la solidez de la madera para adentrarte en la estancia de los tejidos, un lugar donde el aire parece estar hecho de partículas de luz y suavidad. Es el taller privado de las sedas, un rincón del palacio donde el estruendo del mundo se filtra a través de cortinas pesadas, convirtiéndose en un murmullo lejano e inofensivo. Aquí, el aroma imperante es el de la seda cruda, una fragancia sutil, animal y limpia, mezclada con el olor seco del tinte de cochinilla y el frescor mineral del hilo de plata. Inhala este aroma de delicadeza y sofisticación. Es un perfume que habla de paciencia, de manos que se mueven con la precisión de un cirujano y la calma de un santo. Imagina que tus manos, esas manos que han cargado con el peso de decisiones históricas, se hunden ahora en una montaña de seda virgen. Siente el contacto. Es una caricia fría que se calienta al instante con el calor de tu piel. La seda se desliza entre tus dedos con una fluidez que te resulta familiar. Fluye como el mercurio, pero sin su peso opresivo. Es una cascada de hilos que no ofrece resistencia, una materia que parece viva y que se adapta a cada curva de tu mano, envolviéndote en una sensación de protección absoluta. Este contacto borra las asperezas del día, suaviza los callos del alma y te devuelve a una sensibilidad primaria, donde lo único que importa es la caricia del tejido sobre la piel. En los telares de los Medici, el destino no se escribe con tinta, se teje con paciencia. Observa los hilos tensados, miles de líneas paralelas que esperan ser entrelazadas para formar un patrón de gloria. Esos hilos son como las posibilidades de tu propia vida. Por separado son frágiles, casi invisibles, pero juntos forman un tejido capaz de resistir el paso de los siglos. Imagina que tus preocupaciones son hilos sueltos que ahora decides trenzar, uno a uno, dándoles un orden y un propósito, hasta que dejan de ser una carga para convertirse en una obra de arte. Siente cómo tu mente imita este proceso de ordenamiento. Cada pensamiento encuentra su lugar en el dibujo del tapiz y al encontrar su lugar, deja de agitarse. Se queda quieto. Se vuelve parte de la armonía. El ambiente en esta habitación es de una luz tamizada, una luz que ha sido filtrada por biombos de seda pintada, creando un mundo de colores pastel y sombras suaves. Es un escenario de soft focus, donde nada es hiriente para la vista. El aroma de la seda se mezcla ahora con el olor del té de jazmín que reposa en una taza de porcelana fina, una nota floral que eleva tu espíritu y te hace sentir ligero, casi ingrávido. Inhala esta paz. Siente cómo el jazmín relaja tu garganta y cómo el contacto con la seda relaja tus hombros. Estás envuelto en un capullo de lujo y silencio, un refugio donde el único tiempo que existe es el tiempo que tarda la lanzadera en cruzar el hilo. Tus manos se detienen sobre una pieza de terciopelo de seda azul oscuro, tan profundo que parece negro. Pasa la palma de tu mano sobre el vello del tejido. Siente la resistencia mínima y el cambio de dirección de la luz al acariciarlo. Es una textura que invita al sueño, una suavidad que parece absorber el sonido y la luz. Imagina que te envuelves en este terciopelo, que su peso ligero pero constante te abraza desde los hombros hasta los pies, creando una barrera entre tú y cualquier rastro de estrés. Estás flotando en un mar de seda azul, un océano de suavidad infinita donde el mercurio de tu conciencia se vuelve una perla que descansa en el fondo, protegida de las corrientes. Las mujeres de la familia Medici, en un mundo de hombres, pasaban horas en estas estancias, encontrando en el hilo la fuerza para resistir y la calma para planear. Aquí aprendieron que el poder no siempre es un golpe de espada, a veces es la persistencia de un nudo bien hecho. Siente esa fuerza silenciosa fluyendo hacia ti. Es una herencia de resistencia y serenidad que se transmite a través del tacto. No necesitas gritar para ser escuchado, no necesitas correr para llegar. Solo necesitas tejer tu propio descanso con la misma dedicación con la que se teje un manto papal.
Siente como el cansancio se vuelve ahora una caricia de seda sobre tus párpados. Están tan pesados, tan relajados, envueltos en la oscuridad suave de la estancia. La respiración se vuelve un hilo fino, constante, que entra y sale de tus pulmones con una regularidad hipnótica. Inhala el hilo de plata. Exhala la seda pura. Estás desapareciendo en el tejido del palacio, convirtiéndote en una sombra más entre las sedas, en un susurro más entre los hilos. Ya no hay manos que moldean el destino, porque el destino ya ha sido moldeado por la paz de este momento. La luz se apaga por completo, pero el tacto de la seda permanece en tu memoria sensorial. Es una seguridad que te acompaña mientras te deslizas hacia el sueño profundo. Estás a salvo en el taller de los sueños de los Medici. Protegido por el entrelazado de la historia y la suavidad de la noche. El mercurio de tu alma es ahora un hilo de seda líquida que se pierde en la inmensidad del descanso. Duerme ahora. Envuelto en la suavidad eterna. En la paz de los Medici. Capítulo 14. El abrazo del crepúsculo sobre las colinas de Fiesole. El sol ha descendido finalmente tras la línea sinuosa de los Apeninos, dejando tras de sí un rastro de colores que se desvanecen como el eco de una música antigua. Te encuentras en la logia de la Villa Medici en Fiesole, un espacio abierto al aire de la tarde que se eleva sobre el valle del Arno. El aire aquí es de una pureza cristalina, refrescado por la altitud y cargado con el perfume melancólico de los cipreses y los olivos que han visto pasar los siglos. Inhala este aroma de tierra y altura. Es una fragancia que limpia los sentidos de cualquier rastro de la ciudad, un aire que trae consigo la paz de los espacios abiertos y la serenidad de lo eterno. Desde esta altura, Florencia es una mancha de luces tenues que comienzan a parpadear en la penumbra del valle, pero tú estás lejos, protegido por la elevación y el silencio de las colinas. Observa el cielo. El azul profundo se mezcla con un violeta ceniza, creando una cúpula de terciopelo que parece descender suavemente para cubrir el mundo. Este crepúsculo es un abrazo. Una transición mansa entre la claridad del deber y la oscuridad del descanso. Siente cómo la luz menguante relaja tus ojos, permitiendo que tus pupilas se dilaten y que tu visión se pierda en la inmensidad del horizonte, donde las líneas de la tierra y el cielo fluyen unas hacia otras como el mercurio que se funde con su propia sombra. Siente el tacto de la piedra de la barandilla bajo tus manos. Es una piedra arenisca, la piedra serena, que ha retenido el calor del sol durante el día pero que ahora comienza a exhalar un frescor reconfortante. La textura es ligeramente granulosa, noble, una superficie que te conecta con la solidez de la montaña. Imagina que tus preocupaciones son como el polvo de piedra que el viento se lleva suavemente de la barandilla. Desapareciendo en el abismo del valle, volviéndose insignificantes ante la escala de las colinas. Estás en un lugar de perspectiva, donde el tiempo de los hombres se mide por el crecimiento de los olivos y no por la urgencia de los mensajeros. El aroma del crepúsculo en Fiesole es una mezcla de lavanda silvestre, tierra seca que se enfría y el humo lejano de una hoguera de poda de vid. Es un olor que invita al recogimiento, a la introspección del hombre que sabe que su jornada ha terminado con honor. Inhala esta quietud. Siente cómo el aire fresco penetra en tus pulmones, bajando la temperatura de tu sangre, calmando el latido de tu pecho hasta que se vuelve un ritmo pausado, constante, imitando la respiración de la propia tierra que se prepara para dormir. Estás envuelto en el silencio de los Medici, un silencio que no es mudez, sino una sinfonía de paz absoluta. Tus piernas se relajan mientras te sientas en el banco de piedra cubierto con cojines de lino grueso. Siente cómo el peso de tu cuerpo se entrega a la gravedad, hundiéndose en la comodidad del asiento. El crepúsculo ha borrado las fronteras de las cosas, los cipreses son ahora lanzas negras contra el cielo oscuro, y los senderos del jardín son ríos de sombra que fluyen hacia la casa. En tu mente, el mercurio de tu conciencia se ha vuelto un lago inmenso y quieto que refleja las primeras estrellas. Estrellas que brillan con un fulgor plateado, recordándote que incluso en la oscuridad más profunda hay una guía, un rastro de luz que te conduce hacia el sueño. Escucha el silencio de las colinas. Es una densidad que se siente en los oídos, una presión amable que te dice que ya no hay nada que escuchar, nada por lo que estar alerta. El mundo de los conflictos y las alianzas ha quedado sepultado bajo la bruma del Arno, y tú estás por encima de todo ello, en un santuario de aire y piedra. Siente cómo tus párpados se vuelven pesados, atraídos por la oscuridad del valle, por el abrazo del crepúsculo que te invita a cerrar los ojos y a confiar en la noche.
Estás en la cima de tu propia paz, en el punto más alto de tu serenidad. Los Medici buscaban en Fiesole el refugio contra las fiebres de la ciudad y las intrigas del palacio. Aquí, entre los muros de esta villa, comprendieron que la verdadera riqueza es el aire que se respira con calma y la sombra que no oculta peligros. Siente esa seguridad fluyendo hacia ti. Eres el dueño de este crepúsculo, el soberano de este momento de transición. No hay pasado que te persiga ni futuro que te inquiete, solo existe este ahora, este fluir de la luz hacia la sombra, este abrazo de la noche que te acoge con una ternura infinita. La oscuridad es casi total ahora sobre las colinas. Solo queda el aroma de la tierra y la sensación de la piedra bajo tu cuerpo relajado. La luz de una lámpara de aceite dentro de la villa proyecta un débil resplandor dorado sobre el suelo de la logia, una última señal de hogar antes del olvido. Estás fluyendo hacia el centro de la noche, perdiéndote en la inmensidad del paisaje toscano, convirtiéndote en parte del susurro del viento entre los olivos. Eres libre. Eres luz que se apaga. Eres paz que se expande. Cierra los ojos definitivamente y deja que el abrazo del crepúsculo termine de envolverte. Ya no hay Florencia, ya no hay Fiesole. Solo hay el descanso profundo de los Medici, el silencio de las estrellas y el fluir eterno hacia la nada. Estás a salvo. Estás en lo alto. Estás en paz. Duerme en la sombra de las colinas. Duerme en el frescor de la piedra. Duerme en la eternidad del crepúsculo. Capítulo 15. Corrientes de metal noble en el corazón de la piedra. Has dejado atrás la vista de las colinas para descender una vez más hacia la solidez protectora del palacio, pero esta vez te diriges a un lugar que pocos conocen. La cámara del tesoro mineral, un espacio excavado parcialmente en la roca viva sobre la que se asientan los cimientos de la familia. Aquí, el aire es fresco, constante y posee una pureza mineral que se siente en la garganta como un sorbo de agua de manantial. No hay ventanas, solo la luz de las lámparas de aceite que se refleja en las vetas de la piedra, revelando que incluso la roca más dura posee corrientes internas, caminos de metal noble que han tardado milenios en formarse. Es el aroma de la tierra profunda, una mezcla de piedra mojada, hierro antiguo y un toque de salitre que te recuerda la inmortalidad de los elementos. Frente a ti, incrustada en un nicho de mármol oscuro, se encuentra una gran esfera de obsidiana que parece flotar sobre un lecho de arena blanca. La obsidiana es negra, lisa y brillante, pero su superficie está atravesada por finas venas de plata y cobre que parecen moverse cuando la luz de la lámpara oscila. Observa estas corrientes de metal en el corazón de la piedra. Fluyen con una lentitud geológica, una paciencia que hace que el tiempo de los hombres parezca un simple parpadeo. Siente cómo tu propia conciencia se sincroniza con esta lentitud. Tus pensamientos ya no corren, ahora se deslizan por las vetas de la piedra, volviéndose densos, brillantes y eternos como el metal noble. Apoya tus manos sobre la piedra fría de las paredes. La sensación es de una firmeza absoluta, una seguridad que ninguna estructura de madera o tela puede ofrecer. Es el abrazo de la tierra misma. Siente cómo el frescor de la roca penetra en tus palmas, subiendo por tus brazos hasta alcanzar tu pecho, calmando cualquier rastro de calor o agitación que aún pudiera quedar en tu interior. Estás en el centro de la gravedad, en el punto donde todo peso encuentra su apoyo y toda tensión se disuelve en la masa inmensa del mundo. Imagina que tú también eres una veta de metal noble atrapada en esta piedra protectora. Estás a salvo, rodeado de una solidez que nada puede perturbar. El aroma de la cámara se vuelve más complejo a medida que te relajas. Huele a la cera que protege las vitrinas de bronce y al aroma sutil del aceite de oliva que alimenta las lámparas. Es un olor de mantenimiento, de cuidado eterno, de una familia que sabe que su poder reside en lo que no cambia. Inhala esta fragancia de permanencia y deja que tus pulmones se expandan con la seguridad de quien no tiene nada que temer. Cada respiración es una gota de metal líquido que rellena los huecos de tu fatiga, fortaleciendo tu espíritu y suavizando tus sentidos. Estás fluyendo hacia el interior de la tierra, hacia un lugar donde el ruido de la política y el estruendo de la guerra son solo vibraciones imperceptibles en la superficie. Observa de nuevo las corrientes de metal en la piedra. Ahora parecen brillar con una luz interna, como si el mercurio del laboratorio se hubiera infiltrado en las profundidades para guiarte en tu camino hacia el sueño.
La plata viva recorre la obsidiana en patrones que imitan el curso de los ríos o las ramas de los árboles, recordándote que la naturaleza sigue las mismas leyes en todas partes. Todo es fluidez. Incluso lo que parece sólido está en constante movimiento, solo que a un ritmo que invita al descanso absoluto. Deja que tu mente se pierda en estos laberintos plateados, siguiendo cada línea hasta que desaparezca en la sombra. Cada camino es un pasaje hacia el olvido. Cada veta es un hilo de paz. Tus pies, descalzos sobre las baldosas de piedra pulida, sienten el pulso sordo de la tierra. Es una vibración baja, rítmica, que te conecta con el corazón del mundo. Siente cómo tus piernas se vuelven pesadas, integrándose en el suelo, convirtiéndote en una estatua de carne y hueso que ha encontrado su pedestal definitivo. Ya no necesitas caminar, ya no necesitas buscar, todo lo que necesitas está aquí, en el silencio mineral de los Medici. El peso de tu cuerpo es ahora una bendición, una ancla que te sujeta a la realidad de la paz mientras tu mente comienza a flotar en la neblina del sueño. Las sombras en la cámara del tesoro son densas, aterciopeladas, y parecen absorber la poca luz que queda, dejándote solo con el resplandor de las vetas metálicas. Es una oscuridad rica, una oscuridad que nutre y protege. Los Medici sabían que el oro y la plata nacen en la oscuridad de la tierra, y que el alma humana necesita esa misma oscuridad para regenerarse. Siente cómo la noche mineral te envuelve, sellando tus ojos con la suavidad del metal noble. Estás desapareciendo en la piedra, volviéndote una corriente más de plata líquida que fluye hacia el centro del descanso. El aceite de la lámpara se agota, y la luz se retira hacia el corazón de la llama. La esfera de obsidiana se vuelve una sombra redonda y perfecta, un símbolo del universo en reposo. Ya no hay formas, solo sensaciones. El frío de la piedra, el aroma de la tierra y la fluidez del metal en tu interior. Estás a salvo en el corazón de la roca. Protegido por los siglos de piedra de Florencia. Duerme ahora. Fluye por las venas de la tierra. Duerme en la paz mineral de los Medici. Todo es silencio. Todo es peso. Todo es metal noble fluyendo hacia la eternidad. Capítulo 16. La respiración pausada de una Florencia que duerme. Has ascendido desde las profundidades minerales hacia los niveles superiores del palacio, hasta llegar a una pequeña terraza oculta entre los tejados de la ciudad. Desde aquí, Florencia no es una capital de comercio ni un campo de batalla para las intrigas de los nobles, sino un organismo inmenso y tranquilo que respira bajo el palio de una noche sin nubes. El aire es fresco y lleva consigo la humedad dulce del arno mezclada con el aroma de la piedra que se enfría tras el calor del día. Es un aire que sabe a tiempo y a reposo. Inhala esta calma colectiva y siente como el ritmo de una ciudad entera que duerme se sincroniza con el latido de tu propio corazón. Observa las siluetas de las cúpulas y las torres contra el cielo de cobalto. La cúpula de Brunelleschi se alza como una montaña de terracota silenciosa, una curva perfecta que parece proteger los sueños de miles de ciudadanos. Las calles, que durante el día son ríos de actividad y ruido, son ahora cauces de sombra y paz. Esta Florencia dormida tiene una cualidad líquida, las sombras fluyen por los callejones como corrientes de mercurio oscuro, llenando cada rincón con una quietud que parece sagrada. Siente cómo esa misma fluidez penetra en tu espíritu, permitiendo que tu conciencia se expanda por encima de los tejados, volviéndose ligera, etérea, fundiéndose con la respiración pausada de la noche. Apoya tus antebrazos sobre el antepecho de piedra. El contacto es firme y frío, una sensación que ancla tu cuerpo mientras tu mente flota. El aroma de la estancia es ahora el de la noche toscana en su estado más puro. Huele a la cal de los muros, al jazmín que trepa por las fachadas cercanas y a ese olor metálico y limpio que el río exhala cuando la ciudad calla. Es un perfume de rendición, el olor de un mundo que ha decidido dejar de luchar para simplemente existir. Inhala profundamente, dejando que esta paz urbana limpie tus pensamientos de cualquier urgencia. Cada respiración tuya es una ola de calma que se une a la marea de tranquilidad que cubre la ciudad. Los Medici han moldeado estas piedras, han financiado estas curvas y han vigilado estos horizontes durante generaciones. Pero en este momento, tú no eres el guardián de la ciudad, eres su compañero de sueño. Siente como el peso de tu responsabilidad se disuelve en la inmensidad del paisaje nocturno. Ya no hay ciudadanos que atender, ni deudas que cobrar, ni enemigos que vigilar.
Solo existe este intercambio silencioso de aire entre tú y la ciudad de las artes. Imagina que tus pensamientos son pequeñas luces que se van apagando en las ventanas de las casas vecinas. Una a una, desapareciendo en la oscuridad reconfortante de la noche. Hasta que solo queda la luz de la luna, plateada y constante como el mercurio en calma. Tu cuerpo se siente integrado en la arquitectura del palacio. Tus piernas son como columnas de mármol, estables y relajadas. Tus brazos son como los arcos que sostienen la logia. Y tu mente es como la cúpula, una estructura de paz que se eleva hacia las estrellas. No hay tensión en tu cuello, ni en tu mandíbula, ni en tus manos. Todo tú te has convertido en un monumento al descanso. El aire de la noche acaricia tu rostro con la suavidad de un velo de seda, recordándote que el mundo es amable cuando se le observa desde el silencio. Estás en el centro de la civilización, pero te sientes tan solo y tan tranquilo como un ermitaño en la montaña. Escucha el silencio de Florencia. No es una ausencia de sonido, es una presencia viva. Es el murmullo del río que fluye bajo los puentes, el crujido de la madera que se contrae con el fresco y el susurro del viento entre las estatuas de la plaza. Es una música sin notas que te invita a cerrar los ojos y a confiar en la inercia de la historia. La ciudad seguirá aquí mañana, los Medici seguirán aquí mañana, pero ahora, el único deber es el olvido. Siente cómo la pesadez del sueño sube desde el empedrado de las calles hasta alcanzar la planta de tus pies, ascendiendo lentamente por tu cuerpo como una hiedra de serenidad. El mercurio de tu alma es ahora un espejo que refleja la totalidad de la ciudad dormida. Eres el Arno fluyendo hacia el mar, eres el mármol del domo brillando bajo la luna, eres el aire que se mueve entre los cipreses de San Miniato. Estás en todas partes y en ninguna, una conciencia pura que se disuelve en el abrazo de la noche toscana. La respiración de Florencia es tu respiración. Un ciclo eterno de inhalar la sombra y exhalar la luz. Un ritmo que te conduce, paso a paso, gota a gota, hacia la profundidad del descanso absoluto. La oscuridad se vuelve más densa, más protectora. Las últimas luces de la ciudad se han extinguido, dejando solo el brillo plateado de la Vía Láctea sobre tu cabeza. Estás a salvo en la altura. Protegido por los muros del palacio y por la paz de un pueblo que duerme. Ya no eres el príncipe, ya no eres el alquimista. Eres solo una respiración en la noche. Una parte más del silencio eterno de los Medici. Cierra los ojos definitivamente y deja que el aliento de Florencia termine de acunarte. Todo es fluidez. Todo es quietud. Todo es el sueño de la piedra y el agua. Duerme en el corazón de la ciudad. Duerme en la paz de los siglos. Duerme en la eternidad de la noche. Capítulo 17. Cálices de plata y el rastro de un tiempo circular. Has regresado al interior del palacio, donde el aire se siente como un licor denso y aromático, guardado en el cofre de la noche. Te encuentras en el Salón de los Tesoros Menores, una estancia circular donde la arquitectura parece curvarse para abrazar tu fatiga. Aquí, sobre una mesa de pórfido rojo, descansa un solo cáliz de plata martillada, una obra de arte que no busca deslumbrar, sino ofrecer un refugio para la mirada. El metal no brilla con la violencia del oro, sino con un fulgor lunar, suave y apagado, que parece haber absorbido la luz de 1000 atardeceres toscanos. Observa el cáliz y siente cómo tu mente se curva también, siguiendo su forma perfecta, perdiéndose en el rastro de un tiempo que no corre hacia adelante, sino que gira en círculos de paz infinita. Acércate y siente el aroma que emana de la mesa. Huele a vino añejo que ha evaporado su fuerza para dejar solo una esencia de pasas, madera de roble y un toque de clavo. Es un perfume que evoca banquetes olvidados y celebraciones que ya no exigen tu presencia. Inhala este aroma de final de fiesta, de quietud tras el bullicio, y siente cómo tu espíritu se asienta en la seguridad de lo que ya ha sido vivido. Cada respiración es un sorbo de este aire enriquecido por la historia, un aire que te embriaga de serenidad y te despoja de la necesidad de actuar. Estás en el centro de un tiempo circular, donde el principio y el fin se tocan en el brillo de la plata. Extiende tu mano y roza apenas el borde del cáliz. El metal está frío, con una frialdad que parece venir del fondo de un pozo, pero al contacto con tu piel, la plata comienza a templarse, aceptando tu calor y devolviéndote una sensación de comunión mineral. Siente las marcas del martillo sobre la superficie, cada pequeña muesca es un testimonio de paciencia, un registro de un golpe dado con intención y calma.
Esas marcas son como los días de tu vida. Por separado parecen irregularidades, pero juntas crean una textura de una belleza inigualable. Imagina que tus dedos son gotas de mercurio que recorren el laberinto de plata del cáliz, deslizándose por las curvas, cayendo hacia la base, fundiéndose con la solidez del objeto. No hay prisa en este recorrido. Solo el fluir constante de tu tacto sobre la nobleza del metal. La luz de una única lámpara de aceite situada en el centro de la sala proyecta sombras largas que giran por las paredes a medida que la llama oscila. Es un movimiento circular, rítmico, que imita el giro de las estrellas sobre la cúpula de Florencia. Siente cómo este movimiento adormece tus sentidos, envolviéndote en una espiral de quietud. En este salón, el tiempo no es una flecha que te atraviesa, es un círculo que te rodea, protegiéndote de la urgencia del mañana. Todo vuelve a su origen. El metal al crisol, el agua al río y tu conciencia al sueño. Estás flotando en el epicentro de esta rotación lenta, sintiendo cómo tu cuerpo se vuelve pesado y estable, como el pie de plata del cáliz que te observa. El aroma de la estancia se vuelve más profundo, mezclándose ahora con el olor del aceite de lámpara que se consume lentamente. Es un olor familiar, hogareño, que te recuerda que estás a salvo bajo el techo de los Medici. Siente el peso de tus vestiduras de seda y lana, una capa de protección que te separa de cualquier rastro de aire frío. Tus hombros caen, tu mandíbula se relaja y tu lengua descansa en el paladar, liberando la última tensión de las palabras no dichas. Ya no hace falta hablar, ya no hace falta convencer. El cáliz guarda el silencio de los siglos, y tú te sumerges en ese silencio como un licor plateado que te inunda desde adentro. Imagina que la sala circular comienza a girar muy despacio, tan despacio que solo lo notas por el leve balanceo de tu propio cuerpo. Es un movimiento de cuna, un vaivén sagrado que te transporta hacia las profundidades de la memoria. Estás caminando por un corredor de espejos de plata, donde cada reflejo es una versión más tranquila de ti mismo. Ves al príncipe, ves al alquimista, ves al hombre. Y todos ellos están cerrando los ojos al mismo tiempo, entregándose a la misma paz. El mercurio de tu alma fluye ahora por los grabados del cáliz, llenando cada surco con una luz líquida que borra las arrugas del tiempo. Tus pies, apoyados en el suelo de mármol, sienten la firmeza del mundo que sigue girando sin necesidad de tu intervención. Florencia duerme, la Toscana duerme, y el tiempo circular te ha traído de vuelta al punto exacto donde la vigilia se convierte en sueño. Es un punto sin dimensiones, una frontera de plata donde el peso se vuelve levedad y el pensamiento se convierte en música muda. Siente la densidad del aire en tus pulmones, una densidad que te reconforta y te invita a la rendición total. La lámpara de aceite exhala un último suspiro de luz dorada antes de apagarse. El cáliz de plata desaparece en la sombra, pero su presencia sigue vibrando en tu tacto, una última ancla de realidad antes del gran océano del olvido. Estás fluyendo hacia el centro del círculo, hacia el punto de quietud absoluta donde nada se mueve y todo es plenitud. Estás a salvo en la redondez de la noche. Protegido por la plata y por el tiempo que ya no cuenta los minutos. Cierra los ojos definitivamente y deja que el rastro de la plata guíe tu último pensamiento. Todo es retorno. Todo es armonía. Todo es el sueño eterno de los Medici. Duerme en la curva del tiempo. Duerme en el brillo de la plata. Duerme en la paz del círculo que se cierra. Capítulo 18. El brillo tenue de las gemas en la penumbra absoluta. Has dejado atrás el salón circular para entrar en la estancia más recóndita de la cámara privada, un lugar donde la oscuridad no es falta de luz, sino una presencia física que te abraza con la suavidad del terciopelo negro. El aire aquí es casi sólido, cargado de una quietud que ha permanecido imperturbable durante siglos. Huele a sándalo viejo, a resina de mirra y a ese rastro gélido y limpio que emana de las piedras preciosas cuando descansan en la profundidad de sus cofres. Es un aroma que seda el espíritu, un perfume mineral que te invita a abandonar la calidez de la carne para buscar la eternidad de la gema. Inhala este aire sagrado y siente como tus pulmones se llenan de una paz que no pertenece a este mundo, una paz tallada en la paciencia de la tierra. Frente a ti, sobre un tapete de seda púrpura, descansan las gemas de la familia Medici, dispuestas sin orden aparente, como estrellas que han caído sobre un cielo de tela.
No hay lámparas encendidas, solo un hilo de luz lunar que se filtra por una rendija alta, golpeando las facetas de las piedras y creando un resplandor tenue, un brillo fantasmagórico que parece nacer del interior de las gemas. Observa el verde profundo de las esmeraldas, un color que fluye como un bosque líquido atrapado en el cristal. Mira el rojo denso de los rubíes, que parece una gota de sangre noble que ha decidido volverse eterna. Y, sobre todo, observa el zafiro central, un azul tan oscuro y puro que parece un fragmento de la noche más profunda. Siente cómo tu mirada se pierde en estas luces pequeñas y constantes. El brillo de las gemas es hipnótico, un latido visual que se sincroniza con el ritmo de tu propia respiración. Cada destello es un susurro de permanencia, una promesa de que, a pesar del paso del tiempo y de las tormentas de la historia, la belleza esencial permanece inalterada. Imagina que tus pensamientos son estas gemas. Pensamientos que han sido pulidos por la experiencia, tallados por la voluntad y que ahora descansan en la penumbra, brillando con una luz propia que no necesita del sol. Siente cómo la agitación de tu mente se cristaliza, volviéndose dura, fría y perfectamente tranquila. Ya no hay dudas, solo la claridad del mineral. Extiende tu mano en la oscuridad y deja que la punta de tus dedos roce la superficie de una gran amatista. La piedra está fría, una frialdad que penetra en tu piel como un bálsamo, calmando el pulso de tus dedos y extendiendo una sensación de serenidad por todo tu brazo. La superficie es lisa, perfecta, sin una sola arista que pueda herir. Es la perfección alcanzada a través del tiempo y la presión, la misma presión que tú has sentido y que ahora, en este momento de descanso, se convierte en tu mayor fortaleza. Siente cómo el mercurio de tu conciencia fluye por las facetas de la piedra, recorriendo cada ángulo, reflejándose en cada plano, hasta que te vuelves tú mismo una faceta más de la gema. Fluyes en el cristal. Te multiplicas en el reflejo. Te pierdes en el brillo tenue. El aroma de la estancia se intensifica, el sándalo parece exhalar su espíritu en la oscuridad, envolviéndote en una nube de nostalgia y protección. Estás en el santuario de lo inmutable. Aquí, entre las joyas de los Medici, comprendes que el verdadero tesoro no es el valor de las piedras, sino su capacidad de permanecer en silencio mientras el mundo exterior se deshace. Siente el peso de tu propio cuerpo, que ahora te parece tan denso y estable como un bloque de granito. Tus hombros están caídos, tu cuello relajado, y tu rostro ha perdido toda expresión de mando, volviéndose una máscara de paz absoluta, tallada en la sombra de la habitación. Imagina que la penumbra absoluta comienza a filtrarse en tu interior, llenando los huecos de tu memoria con una oscuridad reparadora. Las gemas siguen brillando, pero cada vez más lejos, como faros en un océano de olvido. El verde, el rojo y el azul se funden en un solo matiz plateado, un rastro de mercurio que te guía hacia la profundidad del sueño. Ya no eres un hombre que posee riquezas, eres la riqueza del silencio, el dueño de una quietud que nadie puede comprar ni arrebatar. Estás fluyendo hacia el corazón de la amatista, hacia ese centro violeta y oscuro donde el sonido no llega y el tiempo no tiene nombre. Escucha el silencio de las gemas. Es un silencio mineral, una mudez que lo dice todo. No hay necesidad de palabras cuando se está rodeado de la eternidad. Siente cómo tus párpados se cierran definitivamente, sellados por el brillo tenue de las piedras, protegidos por la penumbra absoluta de los Medici. Estás a salvo en la cámara del tesoro de tu propia alma. Protegido por la dureza de la piedra y la suavidad de la sombra. El mundo de Florencia ha desaparecido, y solo queda este resplandor interno, este latido de luz que te conduce, suavemente, hacia el descanso eterno de los elegidos. La luz de la luna se retira de la estancia, dejando a las gemas en una oscuridad total. Pero tú sigues viendo su brillo en tu interior, una constelación de paz que ilumina tu camino hacia la inconsciencia. Estás fluyendo hacia la nada. Estás convirtiéndote en mineral. Estás encontrando tu lugar en la historia del silencio. Duerme en el brillo de la gema. Duerme en la profundidad de la sombra. Duerme en la paz absoluta de los Medici. Capítulo 19. Caminos de plata que llevan al olvido voluntario. La oscuridad de la cámara de las gemas ha cedido ante una penumbra más etérea, una claridad de sueño que te sitúa en un pasillo infinito, un corredor que no pertenece a ningún palacio físico, sino a la arquitectura misma de tu descanso. Te encuentras caminando sobre un suelo que parece estar hecho de nácar y sombra, una superficie tan pulida que tus pies no sienten el roce,
solo una frescura que asciende y relaja cada tendón. A tus lados, las paredes no son de piedra, sino de una bruma densa y plateada que se mueve con la lentitud del mercurio. Son los caminos de plata, los senderos que los Medici reservaban para sus horas de mayor fatiga, cuando el peso del nombre se vuelve insoportable y el alma solo busca el olvido voluntario. Inhala el aire de este corredor. Es un aire que no conoce las estaciones. Huele a nieve fresca sobre los pinos de Vallombrosa, a lino limpio secado al sol y a ese aroma sutil del ozono que precede a la paz definitiva. Es una fragancia que despeja la mente de cualquier rastro de política o de guerra, dejando solo una hoja en blanco donde tu identidad comienza a disolverse. Cada respiración te vuelve más liviano, más fluido. Siente cómo tus brazos se balancean al ritmo de tus pasos lentos, una cadencia que no busca un destino, sino que disfruta del propio movimiento de alejarse del mundo. Estás caminando hacia el corazón de la nada, y cada paso es un suspiro de libertad. Observa las paredes de bruma plateada. En ellas se proyectan imágenes borrosas de tu vida, como reflejos en una superficie de mercurio agitada por el viento. Ves rostros, ves palacios, ves mapas y firmas. Pero a medida que avanzas, estas imágenes pierden su nitidez. Los bordes se desdibujan, los colores se funden en un gris perla reconfortante. Estás ejerciendo el derecho al olvido, el privilegio de los que han cumplido con su deber y ahora reclaman su anonimato. Siente cómo la tensión de tu mandíbula desaparece por completo al dejar de pronunciar esos nombres que ya no importan. Las voces de la corte, los gritos de los mercados, los susurros de los confesionarios. Todo se vuelve un murmullo lejano, una música sin notas que te acompaña en tu tránsito hacia el silencio. Tus manos rozan las paredes de bruma y la sensación es la de tocar agua que no moja, una densidad de mercurio gaseoso que acaricia tu piel con una ternura infinita. No hay frío aquí, ni calor, solo una temperatura de equilibrio perfecto que anula cualquier sensación de cuerpo. Te sientes como una idea que fluye por un cauce de plata. Una conciencia pura que ha decidido cerrar las puertas de la memoria. Este olvido no es una pérdida, es una conquista. Es la capacidad de estar solo contigo mismo, despojado de los ropajes de la historia, en el centro de tu propia paz. Siente cómo tus hombros se relajan hasta un punto que antes creías imposible. La gravedad ya no tira de ti, la plata te sostiene. La plata te guía. A medida que el corredor de plata se alarga, el aroma del lino se mezcla con el perfume de las raíces del lirio, la flor de Florencia, pero una flor que aquí nace de la sombra y no de la tierra. Es un olor terroso y dulce a la vez, que te ancla en una sensación de hogar eterno. Estás regresando a un lugar que siempre conociste, un refugio que existía antes de que nacieras y que te esperará cuando el tiempo se detenga. Inhala esta raíz de paz y deja que tus pulmones se expandan con una amplitud nueva. Ya no hay prisa por llegar al final, porque el camino mismo es el descanso. Estás fluyendo por las venas de un universo que solo conoce la quietud. Imagina que tus pies comienzan a desprenderse del suelo de nácar, que ahora flotas a unos centímetros de la superficie, moviéndote con la inercia de un pensamiento en calma. El corredor se ensancha, las paredes de bruma se retiran, dejando espacio a una inmensidad plateada donde no hay horizonte. Eres una gota de mercurio en un océano de mercurio. Una partícula de luz en un mar de sombra brillante. No hay arriba ni abajo, solo un fluir circular y constante que te envuelve en una espiral de sueño profundo. El olvido voluntario es ahora total. Ya no sabes quién eres, y esa falta de conocimiento es la mayor de las felicidades. Eres solo paz. Eres solo silencio. Eres solo el rastro de una vida que ha encontrado su descanso. Escucha el silencio de los caminos de plata. Es una vibración baja y poderosa que llena cada hueco de tu ser. Es el sonido del universo respirando contigo, un ritmo que te dice que todo está cumplido, que el mundo sigue su curso y que tú tienes permiso para desaparecer. Siente cómo tus párpados se cierran sobre este mundo de plata, sellando tu viaje hacia la última cámara. La luz plateada se vuelve más tenue, transformándose en una oscuridad cálida y densa, el color del mercurio en el fondo de un pozo sagrado. Estás a salvo en el olvido de los Medici. Protegido por la bruma y por la voluntad de no ser nada más que este momento. Todo se disuelve. Todo se calma. Todo se entrega a la corriente de plata que te lleva. Ya no hay pasos, solo el fluir. Ya no hay nombres, solo el ser.
Ya no hay tiempo, solo la eternidad del sueño. Estás en el umbral del final, en el borde mismo de la paz definitiva. Cierra los ojos y déjate llevar por el camino que no tiene fin. Duerme en la plata. Duerme en el olvido. Duerme en la paz absoluta que solo tú posees ahora. Capítulo final. El regreso al origen y la quietud absoluta del Mercurio. Has llegado al término de todos los pasillos, al final de todas las escaleras y más allá de cualquier corredor de seda o piedra. Te encuentras ahora en la cámara del origen, el santuario más íntimo del palacio, un espacio que no posee paredes, sino que está delimitado por la oscuridad más pura y cálida que hayas imaginado jamás. Aquí, el aire ha dejado de moverse, es un aire denso, sagrado, que huele a la tierra húmeda después de la creación y a la resina más antigua del mundo. Es el aroma del descanso final, de la victoria sobre el tiempo y del regreso al hogar antes del primer suspiro. Inhala este aire final y siente cómo se convierte en una sustancia líquida dentro de ti, una paz que llena cada vacío, cada grieta de tu fatiga, hasta que te vuelves un solo bloque de serenidad inquebrantable. Frente a ti, suspendida en el centro del vacío, hay una única gota de mercurio del tamaño de un corazón humano. Brilla con una luz propia, una luz de plata viva que no ilumina la estancia, sino que te invita a mirar hacia adentro. Observa cómo la gota late con una lentitud majestuosa, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de un universo que no conoce la prisa. Este es el corazón de la alquimia de los Medici, el punto donde todos los elementos se funden en una unidad perfecta. Siente cómo tu propio corazón comienza a latir en sintonía con este metal líquido. Cada pulsación es más profunda, más espaciada, una onda de calma que recorre tu cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies, borrando el último rastro de tu nombre, de tu cargo y de tu historia. Acércate a esta gota de paz absoluta y extiende tu conciencia hacia ella. Al tocarla con tu mente, no sientes frío ni calor, sientes la totalidad. Imagina que tu cuerpo físico se desvanece, se disuelve como el humo de un incienso precioso, y que tu esencia fluye hacia el interior de la gota de mercurio. Ya no hay manos, ya no hay pies, ya no hay un rostro que mostrar al mundo. Te has convertido en plata líquida. Eres una masa brillante, densa y perfecta que se desliza por la superficie de la eternidad. En este estado, el peso de la corona es solo un recuerdo absurdo, la ambición de los palacios es solo una sombra lejana. Aquí, eres libre de la forma, libre del deber, libre del tiempo. Eres el flujo eterno que no necesita dirección. El aroma de la cámara se transforma por última vez. Ahora huele a olvido. Es un olor neutro, limpio, como el aire de las cimas de las montañas donde nada crece pero todo es verdad. Inhala esta pureza final y siente como tus pulmones se detienen en una pausa de gratitud absoluta. Ya no necesitas buscar el aire, porque el aire y tú sois la misma cosa. Estás en el centro del crisol, en el punto donde el plomo de la vida cotidiana se ha transformado finalmente en el oro del sueño profundo. Eres el resultado de una gran obra alquímica que ha durado toda una jornada, y el resultado es esta quietud que nada puede perturbar. Siente como la oscuridad de la cámara te envuelve por completo, una oscuridad que es como el vientre de la tierra, protectora y nutritiva. Los Medici, con todo su poder y sus tesoros, sabían que este era el destino final de todo hombre. El regreso a la unidad del silencio. Las luces de Florencia se han apagado para siempre en tu memoria. Las voces de los antepasados se han vuelto un murmullo de agua que se pierde en la distancia. Estás solo con la gota de plata, y la gota de plata eres tú. Eres una superficie de espejo que ya no necesita reflejar nada, porque lo contiene todo en su interior. Tu respiración es ahora solo un rastro invisible, un hilo de seda que te une al mundo de los vivos por última vez. Siente cómo ese hilo se vuelve cada vez más fino, más transparente, hasta que desaparece por completo. No hay miedo, solo una curiosidad mansa y una aceptación total. Estás hundiéndote en el mercurio de la noche, descendiendo hacia el fondo de un océano de paz donde la luz no llega pero el conocimiento es total. La densidad del metal líquido te abraza, te sostiene y te protege de cualquier perturbación. Estás en el lugar más seguro del universo. En el corazón de la piedra, en la esencia de la plata, en el sueño de los dioses. Todo lo que fuiste se ha quedado en las cámaras anteriores. El príncipe ha muerto al sueño, el alquimista ha encontrado su piedra, y el hombre ha encontrado su descanso. Solo queda la paz.
Una paz que se expande hacia los confines de la creación. Imagina que esta gota de mercurio que ahora eres se expande y cubre todo el palacio, toda la ciudad de Florencia, toda la tierra de la Toscana, envolviéndolo todo en un manto de plata protectora que obliga a todos los seres a guardar silencio. El mundo entero duerme contigo, y tú eres el sueño del mundo. Cierra los ojos de tu alma y entrégate a la inercia final. El mercurio te lleva. La oscuridad te acuna. El silencio te corona. No hay más capítulos, no hay más palabras, no hay más tiempo. Solo existe este ahora eterno, esta quietud mineral, esta disolución perfecta en la nada brillante. Estás a salvo. Estás completo. Estás en casa. Duerme en la unidad. Duerme en la plata viva. Duerme en la paz absoluta de los Medici. Por los siglos de los siglos. En el silencio final. Buenas noches, soberano del sueño. El viaje ha terminado. La quietud es tuya.